Todo comienza con la visión de un atardecer en una ciudad en ruinas, desmoronada por coches abandonados y edificios derrumbados, algunos a punto de derrumbarse por completo. En medio de esta visión apocalíptica, vemos a un hombre observando el paisaje desolado. Detrás de él hay una pila de cadáveres. Reflexiona, el mundo está destruido y, a pesar de todos mis esfuerzos, lo único que me queda es una muerte sin sentido. Alguna vez protector de la humanidad, fue el primero en prepararse para el apocalipsis. En un mundo en ruinas donde ya no existe esperanza, la gente haría lo que fuera necesario para sobrevivir solo un día más. Incluso en un mundo apocalíptico, todavía existían fuentes de entretenimiento, como Twitter. El protagonista, en un lugar repleto de armas, aparentemente en el pasado, estaba respondiendo a la gente en línea, confiado en que viviría la vida como quisiera, de la manera más lujosa y hermosa posible. La escena se traslada a la ciudad metropolitana de Seúl, donde presenciamos un destello masivo en el centro de la ciudad, seguido de una explosión que la envuelve. Este acontecimiento se denominó Día D, el día en que una bomba nuclear enemiga impactó en la capital Seúl. Se trata del día en que se acabó el mundo, una historia larga y complicada, pero llena de muchos momentos intrigantes, como los preparativos que realizó Park Ho, protagonista y narradora de este relato, 3 años antes de la guerra nuclear. Un tema recurrente durante esa época era la inevitable catástrofe que se cernía sobre la humanidad. Solo 2 tipos de personas estaban preparadas para ello: las élites de alto rango con riquezas sustanciales que estaban ansiosas, y aquellos que albergaban delirios de que el mundo podía terminar en cualquier momento, personas que buscaban escapar de la realidad. Naturalmente, nuestro protagonista estaba entre este último grupo. Nos cuenta que vendió todo lo que tenía y comenzó a recopilar toda la información que pudo sobre cómo sobrevivir a un apocalipsis. La lección más importante que aprendió fue que la clave para sobrevivir radica en elegir una buena ubicación para un búnker. Para ello, había 3 requisitos: la zona no debía estar demasiado poblada, pero debía estar conectada a la ciudad. Debía ofrecer ventajas defensivas en caso de emergencia. El precio tenía que ser asequible. Al final, como necesitaba ajustarse a un presupuesto, eligió un bosque aislado cerca de la base aérea, situada en los suburbios de Seúl. Avanzamos rápidamente hasta un momento en el que el protagonista estaba plantando lechuga junto a un anciano que le preguntó si era de Seúl y le aconsejó que intentara llevarse bien. Park Ho no podía recordar el nombre del anciano, pero su apellido era Kim, así que lo llamaremos Viejo Kim. También era dueño de un terreno cerca de la ubicación elegida para el búnker. Para la construcción del búnker, el protagonista contrató a un equipo para que lo ayudara. Aseguró a los trabajadores que podían utilizar cualquier equipo que necesitaran y que él los ayudaría personalmente. Al principio, se molestaron por su participación, pero después de compartir comida y bebida con ellos unas cuantas veces, las cosas mejoraron. Durante una de las borracheras de celebración, el ambiente se vio interrumpido por la arena que golpeó la cabeza de uno de los trabajadores. Era el anciano Kim, quejándose de su consumo diario de alcohol y del ruido. Cuando les preguntó si tenían siquiera un permiso, los trabajadores se irritaron. Mientras tanto, nuestro protagonista se quedó detrás de todos, preguntándose por qué el anciano estaba tan irritable. Tal vez solo estaba desahogando su frustración por haber sido tratado a la ligera por los demás. En una escena, un trabajador gritó desde el interior de una excavadora, exigiendo que el anciano Kim se quitara del camino mientras yacía en el suelo, diciendo que tenían que atropellarlo para seguir cavando. Otro trabajador, tatuado y con un hacha en la mano, amenazó a Kim. Sin embargo, nuestro protagonista tomó el hacha y declaró que él mismo se ocuparía del anciano si fuera necesario, lanzándole una mirada de enfado característica. El protagonista explica que no es una persona agresiva, pero que su paciencia se estaba agotando. Un día, sin embargo, una situación particular le hizo reflexionar. Mientras regresaba de hacer compras, vio al anciano Kim acorralado por un hombre y una mujer. El hombre insistía en que Kim dejara de ser difícil y vendiera su tierra, incluso ofreciéndole que después viviera con ellos. Aunque el anciano se negó, el hombre se enojó visiblemente y le gritó que vendiera la tierra. Agarró a Kim por el cuello y le gritó que Kim le había dado un pedazo de tierra a su hermana mientras que el resto se lo había quedado él. En resumen, el hombre era un hijo malcriado. El hijo tiró al suelo al anciano, lo acusó de fallar como padre y le exigió que le entregara las tierras. Cuando levantó la mano para abofetearlo, nuestro protagonista intervino, mirándolo fijamente como un psicópata. El hijo malcriado murmuró, cuestionando quién era el protagonista. Sin embargo, le advirtió a Kim que entregara el terreno antes de morir o quemaría todo el lugar. Dicho esto, se marchó en su coche a toda velocidad. Tras un momento de silencio, Ho le ofreció un cigarrillo a Kim y los dos se sentaron a conversar. El anciano Kim le preguntó a Ho si tenía padres. Ho le reveló que habían muerto en un accidente automovilístico hacía mucho tiempo. Luego, Ho le preguntó directamente por qué Kim no vendía el terreno y se mudaba a otro lugar, considerando que era demasiado para manejarlo solo. Después de un breve silencio, el anciano explicó que también le había dado a su hija un terreno inútil, como el que el protagonista estaba excavando, pero nadie podría haber predicho que un día se construiría una carretera de 10 carriles frente a él. Kim le preguntó a Ho si realmente pensaba que abandonaría el terreno, pero mientras reflexionaba sobre un recuerdo de estar sentado en ese mismo lugar con una ancianita, dijo que simplemente no podía. Como se estaba haciendo tarde, sugirió que Ho se fuera a casa. La narración vuelve al protagonista, quien admite que no comprendió los sentimientos del anciano Kim en ese momento y que aún no los comprende. Sin embargo, después de su breve conversación, fue como si se abriera una carretera de 10 carriles en el corazón de Kim y nunca más interfirió en la construcción. El tiempo pasó hasta que finalmente llegó el día D. El día en que un rugido ensordecedor atravesó los cielos y las sirenas de alerta antiaérea anunciaron el fin del mundo. Una enorme explosión tiñó de rojo todo el cielo. En medio de los cielos oscurecidos, el anciano Kim se acercó desesperado al protagonista y le pidió ayuda para encontrar a su hijo, que vivía en Seúl. El protagonista respondió con frialdad que su hijo ya estaba muerto y advirtió que probablemente pronto se produciría otro ataque en Seúl, instando a Kim a refugiarse con él. Pero el anciano se negó, diciendo que no podía abandonar su hogar. Sin embargo, agradeció la oferta y regresó a su casa. Todo comenzó sin previo aviso. Dentro del búnker, el protagonista recibió una llamada del trabajador Kim Wan-soo.
Miró la señal de la cámara y vio al trabajador tatuado de pie frente al búnker, sosteniendo un hacha. Antes que nada, vemos un ojo sin vida que presencia las consecuencias de la explosión, junto con un último recuerdo de su esposa sonriendo a su lado. El trágico final del anciano Kim llegó cuando se ahorcó en su propia casa, eligiendo liderar el mundo con sus propias manos en lugar de rendirse al apocalipsis. Al regresar al búnker, el protagonista salió, sosteniendo un hacha. Pensó para sí mismo que en este mundo apocalíptico los muertos ya no son enemigos, sino los vivos. La escena cambia a un vasto campo de cultivo, donde se escuchan disparos. El día es 852 antes del día D. Un jabalí yace en el suelo con una trampa en la pata, mientras el viejo Kim pregunta si es realmente posible atraparlo dado su gran tamaño. Se jacta de su pasado como miembro de las fuerzas especiales, donde fue elogiado por su puntería. Nuestro protagonista señala que, al investigar más, descubrió que el viejo era, de hecho, parte de las fuerzas de defensa. Un rifle de cajero es un arma muy útil. El protagonista sabía que no podía confiar solo en eso, ya que siempre había estado atento a la base de la Fuerza Aérea cercana al búnker. Esta base albergaba soldados coreanos y estadounidenses y, aparentemente, eran cazadores. Los soldados se especializaban en cazar monstruos de gran tamaño. El término utilizado era monstruos, lo que hizo que el protagonista se preguntara si se estaban preparando para cazar algo como Godzilla. Con tantos soldados especializados, la base era un lugar perfecto para almacenar armas en caso de un apocalipsis. El plan del protagonista era relativamente sencillo. En cuanto estallara la guerra, las bases cercanas a la provincia de Gyeonggi serían los principales objetivos de los ataques. Después de que cayeran las bombas y se desatara el caos, planeó ponerse el equipo de protección, saquear los suministros y apoderarse de las armas. Sin embargo, mientras esperaba su oportunidad, una oferta inesperada llegó del lugar menos esperado. Durante la construcción del búnker, uno de los trabajadores le preguntó al protagonista si tenía armas. El que hizo la oferta fue Kim Won-soo el día 823 antes del apocalipsis. Won-soo era un coreano que había formado parte de la mafia china. Había abandonado el estilo de vida oscuro para trabajar en Corea a cambio de dinero. Sus modales delatan sus conexiones, pero el protagonista no tenía motivos para negarse. Won-soo afirmó que en China había mucha gente como el protagonista. Aunque no apareció en las noticias occidentales, muchos castillos de Mongolia habían sido destruidos por monstruos. Especuló que cientos de millones de personas habían muerto y señaló que muchos estaban invirtiendo grandes cantidades en la construcción de refugios. Le aconsejó al protagonista que se armara para protegerse. Park Ho estuvo de acuerdo y dijo que echaría un vistazo a la mercancía una vez que terminara la construcción. Won-soo le aseguró que no se arrepentiría. El día de la transacción, el protagonista contrató a una empresa de investigación privada para que investigara a Won-soo. Resultó que, efectivamente, formaba parte de una tribu de Shanghái y que estaba utilizando sus contactos para contrabandear mercancías. Pero al protagonista no le importó. Solo quería las armas. Won-soo notó que el protagonista había llegado temprano, pero le aseguró que las mercancías llegarían pronto. Mientras esperaba, Won-soo comenzó a enviar mensajes de texto a alguien cuya foto de perfil era un oso. El protagonista le preguntó si tenía una hija y Won-soo le confirmó que acababa de cumplir 7 años y que era una alborotadora. Poco después, llegó un camión con miembros de una pandilla que entregaban la mercancía. Uno de ellos le mostró al protagonista 3 tipos de rifles de asalto y le ofreció 3 cargadores gratis. El protagonista pensó que estaban en buenas condiciones, sin ningún problema mecánico, y aceptó el trato. Sin embargo, mientras Won-soo hablaba con los pandilleros en chino, miró al protagonista con sospecha y se acercó a él. Le preguntó en un tono un tanto amenazante si el protagonista realmente iba a vivir solo en un búnker tan grande. El protagonista confirmó, lo cual era cierto ya que ese era su plan. Pero como precaución, sutilmente buscó un hacha escondida en su abrigo. Los dos se miraron fijamente por un momento antes de que Won-soo dejara el tema. El protagonista agregó que el gran espacio era para posibles visitantes e incluso le ofreció a Won-soo un lugar para quedarse si lo necesitaba. Won-soo le agradeció, pero le explicó que planeaba visitar a su hija después de terminar el trabajo y que probablemente se iría del país después. Instó al protagonista a divertirse con sus nuevos juguetes y le aseguró que la munición sería entregada después del pago. Al reflexionar sobre esa época, el protagonista narra que realmente creyó en la historia de Won-soo. Parecía honesta. Sin embargo, antes de poder regresar a casa, Won-soo probablemente necesitaba armas y un lugar seguro para el día D. Sabía exactamente a dónde ir, una elección que le resultó muy fácil. La historia se remonta a la llamada telefónica de Won-soo el día D, mientras esperaba fuera del búnker con un hacha. El protagonista responde con calma y escucha mientras Won-soo menciona alegremente que ha traído las revistas y que ya no necesita esperar el pago. El protagonista, que empuña su hacha, piensa que lo único bueno de esta situación es que su nuevo enemigo ha venido solo. Necesitaba acabar con él antes de poder reunir un grupo. Los dos se enfrentan y los ojos rojos y sin vida del protagonista se encuentran con los de Won-soo. Sin previo aviso, comienza la pelea. Won-soo carga con su hacha, con el objetivo de atacar, pero el protagonista la esquiva fácilmente. Se mueve detrás de él y le asesta un corte preciso en el cuello. Mientras Won-soo se derrumba, sangrando, pregunta en chino quién es el protagonista, si es un soldado o un agente del gobierno, y ruega por su vida. Repite la súplica en coreano. El protagonista responde con frialdad que no podría salvarlo ni aunque quisiera. Won-soo se desangraría de todas formas. Won-soo acepta su destino y pide una muerte rápida, y el protagonista accede sin mostrar emoción alguna. Poco después, suena el teléfono de Won-soo. Esperando que sean más miembros de la banda, el protagonista responde y solo escucha una llamada internacional de la hija de Won-soo. Deja un mensaje a su padre pidiéndole que vuelva pronto a casa. El protagonista, endurecido por el mundo, no siente lugar para los sentimientos. Deja el teléfono atrás. Avanzamos hasta el día 29 después del día del protagonista viaja en un pequeño vehículo hacia la base aérea, ya que los niveles de radiación finalmente han bajado a un nivel en el que se puede sobrevivir. Con una máscara y la misma sudadera de siempre, llega a la base y se sorprende al encontrar sus armas perfectamente intactas.
El Arsenal podría armar a un pequeño ejército privado. Al reflexionar sobre sus planes rudimentarios pero efectivos, se da cuenta de que tomó las decisiones correctas. Al observar los cuerpos esparcidos por la explosión, se pregunta, si Wansu hubiera llegado antes, o si no lo hubiera matado, ¿seguiría vivo? En este mundo postapocalíptico, ¿podría Wansu haberse reunido con su hija? Probablemente no. El protagonista continúa su viaje por la ciudad, devastada por la explosión y aún contaminada con restos de radiación. La escena comienza con el protagonista ya en su base unos días después. Está viendo un vídeo de Añón 337 que enseña a hacer muñecos de fieltro de lana, algo que a su hija le encantaba. El proceso implicaba formar una bola con lana, lo que podía resultar un poco complicado si se intentaba conseguir la cantidad adecuada por primera vez. Nuestro protagonista menciona que el vídeo que está viendo no es anterior a la guerra. El vídeo fue subido a una comunidad en línea para pesimistas llamada Viva Apocalypse. Gracias a los esfuerzos de Elon Musk, el empresario que desarrolló la red satelital Galaxy Link, Internet todavía funciona en este desierto nuclear. Estas innovaciones permiten a los sobrevivientes identificarse, interactuar y consolarse entre sí. Mientras reflexiona sobre ello, el creador anónimo continúa explicando el paso final, limpiando pequeñas imperfecciones, señalando que es bastante simple. Sin embargo, cuando el protagonista termina su propia creación, un muñeco de oveja, piensa que parece algo sacado de un juego de terror, lejos del tierno y esponjoso ejemplo del vídeo. El día 365, exactamente un año después de que comenzara la guerra, las armas nucleares y los ataques aéreos habían cesado. Sin embargo, en todo el mundo empezaron a aparecer cada vez más monstruos. El gobierno había perdido por completo el control y la normalidad parecía un sueño lejano. Los mensajes sobre refugiados se hicieron cada vez más comunes. En esa época, algunos miembros de la comunidad en línea comenzaron a permanecer desconectados durante periodos prolongados, lo que generó una mayor sensación de precaución, miedo e incluso odio hacia los extraños. Estas reacciones no eran del todo injustificadas. Un usuario, Defender, se había ganado la reputación de ser un cazador de personas dentro de la comunidad. Después de la guerra, este individuo subió periódicamente pruebas de su arte, una advertencia para cualquiera que se atreviera a entrar en su territorio. El protagonista finalmente desbloqueó a este usuario. A través de las publicaciones y comentarios de Defender, se dio cuenta de que el hombre era un adicto al asesinato. Ser testigo en tiempo real de las acciones de este lunático le confirmó al protagonista porque la gente estaba nerviosa. También fue durante este tiempo que su usuario favorito, Añón 337, el mismo que hacía juguetes para niños, fue agregado a la lista de miembros desconectados permanentemente. En una escena escalofriante, vemos al muñeco de oveja ahora manchado de sangre. Avanzamos rápidamente hasta el día 395 y las profundidades del invierno. Los usuarios anónimos de la comunidad seguían buscando a otros, anhelando compañía. Sin embargo, la mayoría había desaparecido, y en ese momento había muchos más miembros desconectados que activos. El protagonista se había acostumbrado a aceptar la muerte. Nunca sabía quién desaparecería a continuación, incluido él mismo. Mientras observaba con binoculares, notó al jefe John y a los trabajadores que ayudaron a construir su búnker. Se habían convertido en invasores que intentaban apoderarse de su propiedad. Curiosamente, el protagonista sonrió y se dirigió directamente a su zona de armas. Como se habían tomado la molestia de visitarlo, pensó que debía devolverle el favor. A pesar de tener una gran variedad de armas a su disposición, eligió un hacha, prefiriendo manejarla con sigilo en la oscuridad. Afuera, los trabajadores debatían si estaban en el lugar correcto. El jefe John estaba seguro de que se trataba del búnker, aunque el protagonista había afirmado inicialmente que era una sala de reparaciones. Estaban confundidos porque la puerta del búnker estaba abierta y se preguntaban si alguien había llegado antes que ellos. John desestimó sus preocupaciones, pero envió a Minhu y Yumbyum a revisar el interior. En el interior, los dos trabajadores encontraron el espacio aparentemente vacío. Descubrieron una caja de cigarrillos, lo que hizo sospechar que se trataba de una posible trampa. John les instó a que buscaran minuciosamente en cada rincón y permanecieran alerta. Antes de que pudieran completar su búsqueda, el protagonista se abalanzó sobre ellos como Spider-Man, pateando el escudo de un trabajador y arrojando su hacha al que empuñaba la pistola, golpeándole la cabeza. Cuando el segundo trabajador entró en pánico por la muerte de su camarada, el protagonista le dio una patada en la cara antes de asestarle un golpe fatal con el hacha, ignorando sus súplicas de misericordia. Afuera, el jefe John gritó a sus hombres, preguntando si todavía estaban vivos y exigiendo un recuento. El protagonista, ahora más adentro, reflexionó sobre el hecho de que quedaban 3. Los invasores que quedaban afuera se preparaban para entrar, pero John había traído gas lacrimógeno y les había ordenado que expulsaran a quienes estuvieran adentro. Al escuchar su plan, el protagonista cerró silenciosamente la puerta del búnker. Sinceramente, ¿qué tan tonto hay que ser para anunciar su estrategia en voz alta? Frustrados por la puerta cerrada, los invasores buscaron el sistema. Como John había ayudado a construir el búnker, sabía que la puerta era la única salida. Su plan era bombear gas al interior, obligando a quien quiera que estuviera allí a morir o a salir. En el interior, el protagonista reflexionó que no había previsto una batalla de ida y vuelta con los invasores. Sin embargo, no tenían idea de que después de que los trabajadores terminaron de construir el búnker, lo había ampliado utilizando el conocimiento que obtuvo de ellos. Estaban caminando directamente hacia su perdición. Los invasores bombearon cada vez más gas lacrimógeno por la ventilación. Cuando se disponían a lanzar otro bote, el protagonista apareció de repente, disparó a 2 de los trabajadores y dejó solo con vida a John. John se rindió, jurando que era el último que quedaba en pie, incluido él. Habían sido 5 en total. El protagonista le ordenó a John que cargara los cuerpos en su camión. Mientras recogía los cadáveres, el protagonista notó algo en uno de sus bolsillos. El muñeco de oveja creado por Añón 337. Enfurecido, golpeó a John, exigiendo saber qué había pasado con el creador del muñeco y acusando al grupo de John de matar a todos los presentes. John, aterrorizado, insistió en que no habían matado a nadie. Solo había un hombre allí, y ya estaba muerto cuando llegaron. No satisfecho, el protagonista obligó a John a llevarlo al lugar.
Estaba más cerca de lo que esperaba, solo a 30 minutos en auto. Al llegar, entró al lugar, pensando que allí debía ser donde Añón 337 había grabado sus vídeos. Dentro, encontró un cuerpo en el suelo con una bolsa sobre la cabeza y una nota adhesiva con la etiqueta Defender. El protagonista imaginó la escena sombría de un hombre recibiendo un disparo, dándose cuenta de que el supuesto cazador humano había sido el responsable de todo. En otro momento del pasado, nuestro equipo envió a 2 más a la muerte. Park Ho reflexionó sobre cuánta información se podía extraer de los cadáveres, la causa y el momento de la muerte, los tipos de armas e incluso las técnicas utilizadas. Este recuerdo desencadenó recuerdos de su pasado, donde alguien le preguntó por radio si él, como líder del equipo, había encontrado algo. Él respondió que los cuerpos habían estado en descomposición durante algún tiempo, lo que hacía imposible reunir información útil. Sin embargo, les aseguró que no tenían por qué preocuparse, ya que quedaban muchos cadáveres de los que extraer datos. Volviendo al momento dentro del búnker de Añón 337, el jefe Hon le suplicó al protagonista que lo dejara ir, alegando que había hecho todo lo que se le pidió. Como era de esperar, el protagonista solo le apuntó con su rifle, lo que provocó que Hon entrara en pánico y justificara sus acciones, diciendo que eran por el bien de sus hijos y su supervivencia. Le rogó al protagonista que considerara si podría vivir con el peso de tal decisión en su conciencia. Sin embargo, el protagonista declaró fríamente que nunca tuvo la intención de dejar vivir a ninguno de ellos. Al fin y al cabo, eran invasores y sabían dónde vivía. Además, ya había oído excusas similares antes. Algún tiempo después, en un día sofocante, el protagonista estaba colgando la ropa, apreciando el calor poco común. Días como estos eran una bendición y una vida pasada en un búnker. Sin preocuparse por el frío o el consumo de combustible, solo un momento para disfrutar. Pensó para sí mismo que esto era el verdadero paraíso. Pero en un mundo postapocalíptico, la relajación siempre conlleva el mismo riesgo. Sus pensamientos se vieron interrumpidos por la visión de un dron que volaba sobre su tranquilo refugio. En el foro de la comunidad, un usuario llamado Don Timin había publicado sobre la actividad de los invasores en la zona. Vivía solo en un edificio alto en la provincia de Jianye. Confesó que no tenía medios para defenderse y advirtió que, si algo sucedía, detonaría 10 toneladas de explosivos. Su publicación también compartió información sobre las tácticas de los invasores, que se habían vuelto más sofisticadas. Sugería que los invasores podrían haberse infiltrado en la comunidad creando cuentas y utilizando la información de supervivencia compartida para dañar a otros. Ese día, toda la comunidad se dio cuenta de una dura verdad: para sobrevivir era necesario saber defenderse o no se podía sobrevivir mucho. A medida que las cosas se volvían más peligrosas, la comunidad empezó a jugar con la idea de la supervivencia colectiva y se preparaba a su manera para luchar contra los enemigos. Pero el protagonista pensaba de otra manera. Si bien podía defenderse de las amenazas en ocasiones, la raíz del problema residía en el egoísmo humano. Al agruparse, uno se hacía más visible y todo acababa por derrumbarse cuando aparecía una fuerza mayor. En su opinión, el conflicto armado siempre debería ser el último recurso. La clave era permanecer oculto. Por eso el lugar elegido era ideal, un lugar remoto donde nadie pudiera encontrarlo ni tuviera motivos para acercarse. Para aumentar la seguridad, un reguero de perros salvajes mutantes vagaba por la zona, manteniendo alejada a cualquier persona sensata. Incluso en la ciudad más cercana, los rumores de zombies radiactivos sembraban el miedo. En medio de esa ciudad infestada de zombies, se decía que un único superviviente se ocupaba de ellos con un rifle de francotirador. Desde otra perspectiva, vemos a un grupo de invasores discutiendo mientras observan a través de su dron. Se quejaron de que el protagonista había desaparecido. El operador del dron recibió la orden de volver a rodear la zona, aunque se quejó y amenazó con quedarse con su parte si no aparecía nada. De repente, el operador del dron vio algo inesperado: una mujer con uniforme militar estadounidense. Emocionado, anunció al grupo cuál sería su próximo objetivo. Sin embargo, al mismo tiempo, los demás comenzaron a gritar pidiendo ayuda cuando una manada de lobos mutantes les tendió una emboscada. Uno a uno, fueron cayendo. El operador del dron ordenó al conductor que acelerara y atropelló a los mutantes. Pero los lobos no eran tontos. Arrojaron a uno de ellos contra el parabrisas, bloqueando la vista del conductor y provocando que el vehículo se estrellara contra un poste. El conductor perdió el conocimiento brevemente. Al despertar, encontró al operador del dron atravesado por un trozo del poste ya muerto. Entonces notó que la puerta del auto se abría lentamente y se giró para ver a un lobo de pelaje blanco con penetrantes ojos anaranjados mirándolo. El lobo avanzó y colocó con calma la cabeza del hombre en sus mandíbulas. Y con eso, el conductor se enteró de si en el cielo había pan o no. Avanzamos rápidamente hasta el día 458 después del día D. Un miembro de la comunidad publicó una publicación sobre los invasores, informando que su automóvil se había estrellado y que el rastro de sangre los conducía directamente a las montañas, donde se habían convertido en comida para los lobos. Una semana después, el mismo hombre que había amenazado con inmolarse hizo otra publicación, esta vez pidiendo ayuda. Afirmó que estaba en peligro real y pidió que alguien encendiera fuegos artificiales o creara una distracción. Afirmó que había al menos 5 personas en su puerta y que, si nadie ayudaba, detonaría los explosivos. Su petición fue desestimada por la comunidad, ya que tenía fama de buscar la atención. Nadie lo tomó en serio. En su escondite, sostenía el detonador con fuerza mientras la gente de afuera golpeaba la puerta, tratando de entrar. Cuando finalmente lo consiguieron y amenazaron con matarlo, esta vez cumplió su promesa. La detonación de 10 toneladas de explosivos hizo temblar el suelo. Pero lo que llamó la atención del protagonista fue una publicación de Defender sobre la explosión, que revelaba que estaba cerca de Guanyu. En ese momento, el protagonista no podía concentrarse en defender. Su atención estaba en otra parte. A través de su propio dron, observó que el agente estadounidense había destruido el dron que la espiaba. Necesitaba determinar si ella era una amenaza. Al amparo de la noche, se acercó a su nueva vecina, vistiendo una vez más su confiable y psicótica sudadera con capucha. Poco después de llegar a la zona, la protagonista se escondió detrás de un autobús. Por desgracia, otro hombre no tuvo tanta suerte y recibió un balazo.
Al observar la escena desde detrás del camión, el protagonista pensó que este era uno de los pocos barrios cercanos a su búnker y que ahora había una francotiradora viviendo en él. Examinó uno de los agujeros de bala que había dejado y se dio cuenta de que los intervalos entre los disparos, de advertencia y los letales eran cortos, ya fuera como señal para mantenerse alejada o porque no tenía otra opción. Esto la hacía, en cierto modo, más peligrosa que la defensora. Sin embargo, el protagonista no estaba en ese lugar desconocido por ella, sino por quién era. Su cabello y su vestimenta sugerían que era un soldado estadounidense. En el lugar donde comenzó la guerra nuclear, Estados Unidos había interceptado la mayoría de las bombas que les apuntaban para demostrar su fuerza, pero tenía sus propios enemigos con los que luchar. Se los llamaba soldados de ultramar y concentraron su potencia de fuego en los monstruos que emergían de la grieta. Si esta mujer lograba llegar a la base aérea e investigar, podría crear muchos problemas. No preferiría evitar enredarse con un soldado entrenado, pero como ella había entrado en su territorio, no tenía más opción que cazarla. El día 481 después del día D, el protagonista se dedicó a estudiar su comportamiento. Sus disparos siempre se detenían a intervalos, probablemente cuando ella dormía. Planeaba aprovechar esos momentos para acercarse. Como la entrada del edificio estaba bloqueada, la forma más rápida para que este lunático entrara era trepando los pisos. Mientras intentaba hacer parkour, casi se cae sobre unas barras de hierro que sobresalían de un pilar de hormigón tras agarrarlas mal. Una vez dentro de la estructura, que parecía ser un antiguo edificio de oficinas, llegó preparado. Traía un rifle VSS Ventura, un arma especializada para operaciones silenciosas. Mientras ascendía por el edificio, no se encontró con ningún enemigo. Al llegar al piso superior, el nido de los francotiradores, entró con cautela en la habitación y la vio acostada en la cama. Aliviado por evitar una confrontación, pensó que era su día de suerte. Pero los momentos dulces no duran mucho. Detrás de él, una voz le habló en inglés y le ordenó que bajara el arma. La mujer inteligente había metido objetos en su saco de dormir para engañar a cualquiera que entrara en la habitación. El protagonista se dio cuenta de que ella había anticipado su llegada, preparando una emboscada. Su voz sonaba joven, lo que confirmaba que era la misma persona que apareció en su dron. La rubia le advirtió y le dijo que soltara el arma o dispararía. A regañadientes, obedeció. Pero, para su desgracia, la protagonista había visto muchas películas de Peaky Blinders y de inmediato comenzó a pensar en estrategias. A juzgar por la distancia de su voz, supuso que estaba usando un arma de cañón largo, descartando las pistolas. También notó su error, al hablar mientras su enemigo no estaba completamente sometido. Cuando ella repitió su orden, el protagonista actuó rápidamente. Se dio la vuelta, agarró el cañón de su arma y disparó, no solo uno, mientras ella vaciaba el arma sin dudarlo, incluso golpeando a su propia oponente. Le dio un rodillazo en el muslo, lo que la hizo gruñir y colapsar en una posición comprometedora. Mientras ella buscaba su arma en el suelo, él la pisó por la espalda, obligándola a apoyar la cara contra el suelo. Disculpándose, el protagonista explicó que solo planeaba explorar el edificio para ver cuántas personas había allí, pero como había descubierto su escondite de armas, dejarla con vida podría convertirse en un gran problema si los invasores conseguían hacerse con él. Él la culpó fríamente por la situación, diciendo que podría haber sobrevivido si hubiera mantenido la cabeza agachada. Abrió el rifle y apuntó sin dudarlo. Desesperada, ella gritó en inglés para que alguien cerrara los ojos y se alejara. Esto sobresaltó al protagonista, que supuso que había otro enemigo y rápidamente apuntó su arma hacia la fuente del sonido. En cambio, encontró a la niña de cabello rubio y ojos verdes. La niña preguntó por su madre, y mientras el protagonista la miraba, la mujer que estaba debajo de él se liberó con una determinación inyectada en sangre. Ella lo sorprendió sacando una pistola a pesar de su aparente cansancio. Él pensó que ella intentaría dispararle, pero en cambio, lo ignoró por completo y se apresuró a proteger a la niña. Park Ho inicialmente asumió que usaría el arma como la forma más lógica de protegerse a sí misma y a su hija, pero sus acciones demostraron lo contrario. No era una asesina enloquecida. Simplemente sobrevivía en esta jungla postapocalíptica, atrapada en un país extranjero, incapaz de hablar el idioma, con su hija como su única ancla. Su modo predeterminado era apretar el gatillo contra todo lo que se moviera. El protagonista pateó el arma que ella le apuntaba, manteniéndola a una distancia segura. Le advirtió que su territorio estaba cerca y que si se atrevía a acercarse o incluso respirar cerca de él, recibiría balazos. Le exigió que se quedara en su rincón y protegiera a su hijo. Después del enfrentamiento, su hija le susurró algo al oído. Después de pensarlo un poco, la mujer le preguntó si tenía algún medicamento. Le mostró una herida profunda en el muslo y la pantorrilla, lo que explicaba su lentitud anterior en los movimientos. Sin embargo, lenta era un término relativo. La protagonista no podía olvidar cómo prácticamente se había teletransportado para proteger a su hijo. Le arrojó algunos antibióticos y antiinflamatorios, diciendo que podrían ayudar y que eran el pago por su intrusión en su espacio. Pero entonces surgió una pregunta: ¿había conseguido esos medicamentos o esa pistola? El hombre ni siquiera se cambió la sudadera con capucha. Era prácticamente un inventario ambulante, o tal vez lo sacó de algún otro lugar. Incluso después de entregarle la medicina, ella se negó, diciendo que lo que realmente necesitaba eran drogas. Le preguntó si tenía alguna. Al escuchar una solicitud, el protagonista mostró su habitual desdén apático, afirmando que si bien entendía, las drogas no eran una cura para lo que la afligía. Si así fuera, ya todos los estarían usando. Entonces señaló a la niña y le preguntó si hablaba coreano. Como lo hacía, la narración del protagonista cambió para describir cómo, a partir de ese día, comenzó a reunirse con la madre y la hija para proporcionarles leche en polvo y sedantes. Recientemente, empezó a oír cada vez más disparos. Aunque eran unilaterales, la frecuencia era preocupante. Recordó que cuando ella le pidió drogas, estuvo a punto de estallar. Tal vez los disparos no solo tenían como objetivo mantener alejados a los invasores, sino que también eran un síntoma de que ella se estaba volviendo loca. Al mirar el edificio, el protagonista notó un espejo que parpadeaba en código Morse, indicándoles que debían encontrarse en ese lugar, probablemente un lugar previamente acordado.
Cuando llegó allí, desarmado y vestido solo con su característica sudadera con capucha, el protagonista encontró a la hija de la mujer esperándolo. Ella le explicó que su madre estaba enferma y necesitaba su ayuda. Al llegar hasta ella, se sorprendió al descubrir que, en lugar de sucumbir a las drogas, se había rodeado de todo lo que era propio de Estados Unidos: banderas, balones de fútbol, de baloncesto, cintas y carteles de superhéroes estadounidenses, una exhibición estereotipada. La escena cambió y la protagonista se curó la herida mientras explicaba que el grupo enemigo tenía arpegios, no mazmorras y dragones, sino granadas propulsadas por cohetes reales. Reveló que numerosos enemigos habían comenzado a atacar por la noche, atraídos por el sonido de los disparos. Esto, señaló la protagonista, fue lo que le impidió cuidar adecuadamente su pierna, lo que provocó que la infección empeorara. Mientras abrazaba a su hija, la mujer comenzó a expresar su nostalgia. Extrañaba a su familia, a sus amigos y la capacidad de comunicarse con los demás. Después de un breve silencio, volvió a preguntarle al protagonista si tenía drogas. Esto desencadenó un flashback del propio protagonista, un recuerdo de una mujer y su hija abrumadas por una horda de zombies mutantes. Volviendo al presente, la interrumpió y le dijo con frialdad que, pase lo que pase, nunca le daría drogas. No harían que sus problemas desaparecieran. Sin embargo, al menos podría reducir la cantidad de problemas que enfrentaba. Con eso, decidió llevarse algunas de sus armas. La escena cambió a una noche lluviosa. Un gran grupo de personas se apiñaba alrededor de barriles de metal en llamas para calentarse. Al observarlos desde lo alto de una pila de basura, el protagonista reflexionó sobre la posibilidad de que la elección de un día lluvioso fuera deliberada y nivelara el campo de juego. La lluvia disminuyó la visibilidad y el frío obligó a la gente a reunirse. Al ver algunas cajas, el protagonista concluyó que los arpegios debían estar almacenados dentro de ellas. Superado en número, decidió usar su propio arpegio para igualar las probabilidades. Mientras preparaba un misil, planeó eliminar a tantos como fuera posible con un solo disparo. Un alma desafortunada notó el misil demasiado tarde y murmuró un "oh, no", sobresaltado antes de que una explosión masiva acabara con una parte significativa del grupo. A pesar de que la explosión fue bien colocada, sobrevivieron más de los que esperaba. Mientras los sobrevivientes se apresuraban, el protagonista sacó su rifle y comenzó a disparar a todo lo que se movía. Corrió y se lanzó a la refriega como si fuera un deber y salió ileso. Ninguno de los enemigos pudo acertar un tiro, solo lograron alcanzar su capa. Mientras los invasores gritaban que lo mataran y se preguntaban en voz alta dónde había desaparecido, uno sugirió que llamaran refuerzos desde Gatión. Sin embargo, cuando el mensajero comenzó a correr, los dos hombres restantes fueron rápidamente eliminados por el fuego de Smecha. El juego terminó para ellos. Un desafortunado sobreviviente, que ahora estaba solo, vio acercarse al protagonista. El hombre llevaba una linterna en la mano, lo que lo convertía en un blanco fácil. El protagonista, irritado por el frío y la lluvia, sacó un hacha y expresó su deseo de terminar con todo rápidamente para poder volver a casa. Con un último golpe de hacha, el último enemigo cayó. De vuelta en el búnker del protagonista, la madre y la hija se quedaron con él. Curó las heridas de la madre mientras la hija le hacía una pregunta bastante válida. ¿Por qué el inodoro estaba ubicado en el medio del búnker? El protagonista, frío y calculador como siempre, explicó que era para poder mantener una vista clara de todo el espacio y evitar que lo tomaran desprevenido. Molesto por la pregunta, le dijo a la niña que se sentara junto a su madre y se quedara callada. Después de terminar el tratamiento, comentó que debería ser suficiente para sus heridas. Cuando se dio vuelta, vio que la niña estaba rebuscando en sus cajones. La ignoró por un momento y le aseguró a la madre que había seguido todas las instrucciones del vídeo y que ella debería estar bien. Sin embargo, sabía muy bien que el cuidado físico por sí solo no sanaría sus cicatrices emocionales. Mientras reflexionaba sobre esto, se le ocurrió una idea, una forma de ayudar a sanar su corazón. Le entregó su computadora portátil y le presentó el foro en inglés Viva Apocalypse, que era un centro global con muchos más usuarios que el foro coreano. Al principio, ella no entendió qué era, pero el protagonista le explicó que estaba conectado con los Estados Unidos. Animada, hizo un sencillo post, hola a todos, sorprendiendo a los usuarios que se preguntaban por qué parecía tan alegre. El sitio conmovió al protagonista, dejándolo momentáneamente con un nudo en la garganta. Más adelante, el foro se convirtió en una fuente de comunidad y entretenimiento. Un ex desarrollador incluso había creado un juego de decoración de árboles de Navidad que se convirtió en un éxito. Mientras que los árboles de otros se llenaron de comentarios, el árbol del protagonista permaneció vacío, lo que no sorprende dada su naturaleza distante. Incluso el defensor, tristemente célebre por su reputación violenta, tenía comentarios que en su mayoría eran críticas como dejen de matar gente. Mientras navegaba, el protagonista se sobresaltó al escuchar una llamada en su radio. Era la niña, Sue, que le preguntaba si su madre podía prestarle la computadora portátil para ver la cuenta regresiva. En un flashback, vemos a Sue y a su madre dentro del búnker, con la mujer rubia agradeciéndole al protagonista por prestarle la computadora. Se presentó como Rebecca y a su hija como Sue. Cuando ella le preguntó su nombre, él les dijo que lo llamaran Skelton, evitando usar su nombre real, Park Ho, porque era demasiado común. Sue, hablando a través de la radio, le deseó una feliz Navidad al protagonista. Por primera vez en el manual, él sonrió y le devolvió el saludo. Fue un momento de calidez poco común. Cuando terminaron la comunicación, él les recordó que debían seguir con vida. De vuelta a la computadora, el usuario no era otro que John Minnan. El protagonista mira fijamente la pantalla del ordenador y se da cuenta de un nombre que no esperaba volver a ver. Se pregunta por qué ese nombre se asocia a él. Ese nombre ahora pertenece a un fantasma que conoce muy bien. Operaba un servidor satelital dedicado en el que, siempre que estuviera relacionado con el apocalipsis, se permitía incluso compartir información ilegal. Usuarios anónimos de todo el mundo contribuían de diversas maneras, lo que lo convertía en el foro apocalíptico más grande del mundo. O al menos eso decían. Al principio, el sitio no parecía merecer la pena, ya que todos los protagonistas que veían eran idiotas haciendo alarde de su riqueza. Se unió solo porque no sabía por dónde empezar. Pero el sitio carecía de contenido útil y pensó que debería haber invertido el dinero en su búnker.
Sin embargo, entre la basura, encontró una publicación interesante de John Minnan, que hablaba sobre la importancia de tener un sistema bancario señuelo. Era esencial para la supervivencia a largo plazo, ya que podía conectarse a su banco principal para vigilancia o engañar a posibles intrusos. Incluso podía manipularlo con C4 para controlar a los invasores simplemente haciendo boom. No solo eso, sino que todas las publicaciones de John eran útiles de alguna manera, ya que sus filosofías de supervivencia coincidían con las de los protagonistas, aunque John iba muchos pasos por delante. Era como una estrella en ascenso en la comunidad, con conocimientos avanzados en todas las áreas. Naturalmente, surgieron muchas teorías sobre su identidad. Finalmente, respondió con el estilo típico del foro, mostrando una tarjeta de identificación, el certificado de cazador, y burlándose del resto por querer saber quién era. El protagonista explica que hace aproximadamente una década, comenzaron a ocurrir fenómenos extraños conocidos como grietas en todo el mundo. Poco después, de ellas surgieron monstruos. Los gobiernos de todo el mundo crearon organizaciones específicas para hacer frente a esta nueva amenaza. Los miembros de estas organizaciones se denominaban cazadores, profesionales especializados en el exterminio de monstruos. Esto responde a nuestra pregunta del capítulo 1 sobre si realmente existen monstruos en este mundo. Es básicamente una mezcla de clichés, mazmorras y apocalipsis. Vamos allá. Ya me estoy emocionando. Los cazadores eran los encargados de erradicar a estas criaturas, y nuestro protagonista era uno de ellos. Vemos que su costumbre de llevar un hacha a todas partes no era nueva. Siempre lo había hecho. Al parecer, él era su capitán. La identidad de los cazadores de élite se consideraba un secreto federal, ya que eran soldados altamente calificados. Sin embargo, a juzgar por la identificación de John, no parecía tener un alto rango. Aún así, aumentó su credibilidad dentro de la comunidad. En esta era, poseer un vasto conocimiento, rivalizar con los profesionales y tener un certificado de cazador, algo que solo se ve en las películas, lo puso en el centro de atención como la figura central de la comunidad. Sin embargo, cuanto más atención atrae, más rumores circulan. A medida que John ganó popularidad e influencia, se ganó muchos detractores que intentaron atacar sus publicaciones. Pero sus intentos fueron tan pobres que ni siquiera lograron dañar su reputación. Como era inteligente, no se relacionó con ellos. En lugar de eso, publicó una foto de él mismo sin camisa y reveló su rostro. Toda la comunidad estaba realmente desconcertada por su decisión de mostrar su rostro. Desde que lo reveló, no pasó mucho tiempo hasta que se descubrió que era un cazador de rango D, el rango más bajo posible. Sin duda, se limitaba a publicar información y se mantenía en secreto. Pero por alguna razón, se expuso y lo estafaron. Sin embargo, como si ser tonto no fuera suficiente, fue más allá y organizó una reunión fuera de línea para sobrevivientes del apocalipsis que intentaban tener un contacto más directo con ciertas personas. Y el protagonista idiota asistió. 600 días antes del día D, se reunieron en un restaurante especializado en panceta de cerdo. En el interior, John se presentó con su verdadero nombre, Heu San-yo. Incluido el protagonista, solo aparecieron 10 personas. Incluso intentó usar la excusa de que estaba a dieta para no comer. Pero la camarera le dijo que si quería ocupar un lugar en la mesa, tendría que pagar, así que comió como si fuera su última comida, atiborrándose de comida sin piedad. El hombre estaba prácticamente adelgazando al revés. Los miembros más antiguos y exitosos se marcharon con cara de disgusto al cabo de un rato. Solo quedaban 5 personas en la mesa, incluidos John y Skelton. Fue John quien mencionó una guerra inminente, apostando a que China probablemente la iniciaría. Con tantas divisiones en todo el mundo, muchas de ellas excediendo los niveles manejables, junto con un conflicto interno significativo, los funcionarios de alto rango comenzaron a admitir que habían perdido el control. Parecía probable que esto condujera a la guerra nuclear que hemos estado siguiendo. El protagonista sabía que la información que John compartió era algo que cualquiera, incluso un no cazador, podría descubrir. A medida que se iban conociendo, John le preguntó el nombre al protagonista. Se presentó como Skelton. John lo reconoció de la comunidad y le preguntó sobre el progreso de la construcción de su búnker. El protagonista reveló que se había topado con contratiempos, ya que no había podido encontrar una empresa confiable para instalar tanques de combustible. John admitió que era difícil encontrar opciones confiables, pero le preguntó si el protagonista quería su ayuda. Sin esperar una respuesta, John se ofreció a hacer algunas llamadas, citando el dicho, si tienes 6 amigos, prácticamente estás conectado con todo el mundo. Inmediatamente se puso en contacto con su jefe y le preguntó si conocía a alguien que se ocupara de los tanques de combustible. Gracias a John, el protagonista logró instalar los tanques, llevando su búnker al siguiente nivel. A pesar de la mala primera impresión, John resultó extremadamente útil, especialmente a la hora de conectar a las personas. Con el tiempo, las reuniones de John fueron aumentando. La última a la que asistió el protagonista contó con unas 80 personas. 401 días antes del día D, el protagonista se queja mentalmente de que la creciente asistencia a las reuniones hacía que las discusiones fueran más redundantes, por lo que quería dejar de ir. En medio de sus quejas, Nanon se acercó y pidió hablar en privado afuera. Skelton, ansioso por irse, aceptó y salió. No esperaba que Nanon preguntara algo tan preciso, si el protagonista era un cazador. El protagonista intenta desviar la atención, pero Nanon insiste en que siente que ya lo ha visto en alguna parte. Aunque el protagonista sabe que podría inventarse alguna tontería convincente, simplemente confirma que es un rango C. Pero Nanon ya estaba hablando con otras personas. Un reportero se acercó a Nanon y le pidió una entrevista. Mientras Nanon intentaba retrasarla para terminar de hablar con el protagonista, todos los demás se burlaban de él, diciendo que el reportero era más importante. Siguiendo el juego, desestimó al protagonista, diciendo que no era importante a menos que viniera con alguien que Nanon reconociera. Esa fue la última vez que el protagonista vio a John Nanon en la vida real. Después de eso, Nanon se hizo cada vez más popular y finalmente fue presentado como representante de Viva Apocalypse. Fue aclamado como un experto en el fin del mundo, incluso dando conferencias. Más tarde, aprovechó su fama como profesor del fin del mundo para crear una empresa de consultoría para preparativos para el apocalipsis.
La comunidad fue la principal razón de su éxito, ya que Nanon creía que todos lo veían como un dios, pendiente de cada una de sus palabras. Esta arrogancia lo llevó a la ruina. Dentro de la comunidad, se descubrió que había plagiado contenido de un foro europeo. A diferencia de las acusaciones infundadas anteriores, estas acusaciones estaban respaldadas por pruebas. Los investigadores y los sabuesos de Internet hicieron su investigación y la personalidad cuidadosamente construida de Nanon se derrumbó en un instante. Salió a la luz que había estado muy endeudado y se había declarado en quiebra 2 años antes de que comenzara toda esta historia. Su éxito terminó abruptamente. Debido a la naturaleza anónima de los foros, se convirtió en un blanco constante de ataques implacables. En lugar de defenderse, Nanon publicó una respuesta breve y llena de odio que se volvió legendaria dentro de la comunidad. Tu mamá. Estas palabras fueron un triste final para uno de los miembros originales de Viva Apocalypse. Sin embargo, todas las acusaciones se volvieron irrelevantes cuando finalmente cayeron las bombas. Sin embargo, el protagonista seguía sintiendo curiosidad por saber por qué alguien había relacionado el nombre de John con él. Se preguntaba si podría haber sido el propio John o simplemente una coincidencia. Decidido a obtener respuestas, se puso en contacto con Fox_Games, el usuario que creó el árbol de Navidad, y les preguntó si sabían quién había dejado el mensaje en su árbol. Fox Games, igualmente intrigado, investigó y descubrió que el mensaje provenía de alguien con el apodo de 180 centímetros. El protagonista, Skelton, nunca había oído hablar de esta persona antes. Sin que Skelton lo supiera, este pequeño momento de curiosidad conduciría a un encuentro inesperado. Mientras tanto, una figura con una máscara de gas se encontraba en algún lugar de una sala verde, blandiendo 2 hachas con los brazos venosos flexionados bajo una camiseta sin mangas. El protagonista, de vuelta en su búnker, estaba escuchando la radio. Se estaba reproduciendo una emisión del Comité Nacional de Respuesta a la Crisis de Corea, pero la apagó, sin interés. Justo antes de que lo hiciera, la transmisión mencionó los esfuerzos para restablecer la Agencia Nacional de Control de Emergencias antes de las próximas elecciones. El director a cargo de gestionar los esfuerzos de rescate parecía decidido a algo, pero no estaba claro qué. Incluso en un mundo destruido, las naciones todavía importaban. Se habían perdido incontables vidas y las ciudades estaban en ruinas, pero los gobiernos se aferraban a la vida. Eso no significaba que hubiera muchas esperanzas de que tarde o temprano todo se derrumbara. El protagonista, sin embargo, se estaba preparando para abandonar su búnker. Empacó comida y agua para 3 días, todavía con la misma ropa andrajosa de siempre. Una vez resueltas las situaciones de los alrededores, decidió aventurarse a visitar las ruinas de Seúl. Las ruinas de Seúl. Casi 1 año y medio después del apocalipsis, la ciudad estaba en ruinas. Sin embargo, el protagonista sintió una punzada de nostalgia al recordar cómo eran las cosas antes. Era una mezcla de melancolía e, irónicamente, alivio por haber sobrevivido tanto tiempo. Sus pensamientos se vieron interrumpidos al pasar junto a una pila de cadáveres en llamas. Se dirigió directamente al Comité Nacional de Respuesta a Crisis. Una vez dentro, el protagonista se acercó a la recepcionista, quien lo dirigió al mostrador de denuncias o notificaciones de delitos que se encontraba cerca. Sin hacerle caso, afirmó que estaba allí para ver al director Lee Sang-won. Dejando su credencial sobre el escritorio, dijo que entendía que el director estaba a cargo de los rescates, pero insistió en que le informara que Park Ho, de sus días en el ejército, estaba allí para verlo. En el interior, el comité dedicado a gestionar y restaurar el país está compuesto por miembros de la administración coreana, oficiales militares y graduados de la Academia de Cazadores, que forman el núcleo del comité. El excazador Lee Sang-won es el actual director de rescates del Comité Nacional de Respuesta a Crisis, NCRC. Cuando el protagonista se presentó como un ex colega, la secretaria fue a verificar su afirmación. Sin embargo, el protagonista ya sabía que Lee no vendría a verlo. De todos modos, no quería encontrarse con Lee. Lo importante era aprovechar su conexión con alguien en la posición de director. Mientras la secretaria estaba ocupada, el protagonista tenía la intención de irse, pero fue interrumpido por un aparente recluta que intentaba entablar una conversación con él. El recluta empezó a hablar sobre el estado de las líneas del frente y dijo que, con la intensificación de las batallas, necesitarían que todos los individuos capaces se alistaran. El protagonista lo interrumpió y dijo que estaba retirado. El protagonista sabía muy bien sobre las líneas del frente. En vista de la situación, la calidad importaba mucho más que la cantidad. A diferencia del pasado, ahora el ejército priorizaba el reclutamiento de individuos sanos, aunque no importaba mucho, ya que de todos modos los enviaban a morir. El protagonista no tenía ningún interés en ese destino. Sin embargo, el recluta no se echó atrás. Mencionó que había oído que el protagonista era un ex cazador. Skelton lo interrumpió y preguntó directamente quién lo había enviado. No se trataba del director Lee, sino de una integrante del comité llamada Kim Durham, lo que sorprendió al protagonista, ya que no esperaba que ella formara parte del comité. Era un nombre que no esperaba oír. Volviendo a un recuerdo, recordó haberle dicho a Kim que no prestara atención a lo que decían los demás y que, siempre que ofreciera resultados, sería perdonada, al menos en su mundo. Volviendo al presente, el protagonista pronto se encontró en la oficina de Kim Durham. Ella fue directa al grano y dijo que necesitaban que participara en cacerías de monstruos. Naturalmente, el protagonista le preguntó por qué debía aceptar, recordándole la decisión mutua que habían tomado de no volver a servir nunca más. Kim respondió con una pregunta sencilla. ¿Acaso él todavía creía que tenía el lujo de tomar esa decisión en el estado actual del mundo? El protagonista se había retirado específicamente porque había jurado no volver a desempeñar esas funciones. Sin embargo, Kim aclaró que la solicitud vino directamente del director Lee, a quien no le preocupaban los sentimientos personales debido a su apretada agenda. Para ahorrar tiempo, le preguntó si el protagonista sabía lo que estaba sucediendo en el frente. Por supuesto, lo sabía muy bien. Kim mencionó entonces al Grupo Tempestad y a su presidente, G-Pombo, que había movilizado a su equipo para enfrentarse a los monstruos. Sin embargo, carecían de personal y habían solicitado ayuda. El comité, al no tener a nadie disponible, necesitaba que el protagonista interviniera. Ella le aseguró que si simplemente aparecía y fingía ayudar, no lo enviarían al frente.
Señaló que, si bien todos los demás habían cambiado de alguna manera, él parecía seguir siendo el mismo. Después de su discusión, el protagonista se fue, reflexionando sobre cómo todos los coreanos parecen compartir una preocupación singular. ¿Qué pasaría con los chaebol, los grandes conglomerados corporativos, si el mundo se acabara? En una publicación del foro, un usuario reveló la ubicación de un refugio de la corporación Suku. Se decía que tenía su propio ecosistema autosuficiente que podría sustentar la vida durante 30 años, con un antiguo campo de golf incluido. El protagonista creía que, tras el colapso de la normalidad, los líderes de estas corporaciones abandonarían sus grupos y puestos de poder para asegurar su supervivencia. Era lo lógico en un mundo postapocalíptico. La mayoría seguía este patrón, pero había excepciones, algo que ejemplificaban las acciones del grupo Tempest. Su misión en Tempest comenzó exactamente un mes después de su reunión con Kim Durham. La sede del grupo Tempest había sido diseñada por arquitectos británicos excepcionales, pero la construcción se detuvo debido a los bombardeos nucleares y se cortó la electricidad. Esto obligó al protagonista a subir al piso 55 utilizando un ascensor de construcción. El frío glacial lo hizo sentir como si hasta el infierno se hubiera congelado. Skelton, temblando, entró en la sala de reuniones ejecutivas. La sala, que antes era exclusiva de la élite, no había perdido su aire de exclusividad ni siquiera después del apocalipsis. El protagonista se enfureció internamente cuando el líder del grupo ni siquiera se dio vuelta para reconocer su presencia, y en su lugar se quedó mirando por la ventana. La curiosidad de Skelton creció mientras se preguntaba sobre el uso que hacían de los escáneres de identificación, dada la falta de energía y cómo se les pagaba a estas personas en medio de un mundo postapocalíptico. ¿Quién los financiaba? ¿Cómo? Mientras reflexionaba sobre estas preguntas sin respuesta, un hombre detrás de él lo llamó por su nombre. El hombre confirmó haber oído que Skelton era un cazador, pero ignoró su intento de apretón de manos, lo que hizo que Skelton se sintiera incómodo. El hombre, yendo directo al grano, interrogó a Skelton sobre su rango. Skelton respondió que era de rango del hombre, luego le preguntó sobre su experiencia en combate, los países en los que había servido y su conocimiento sobre portales. Skelton respondió de manera concisa. Había participado en batallas, pero nunca en el frente principal, solo sirvió en Corea y no le pagaron lo suficiente como para aprender mucho sobre las grietas. Dado que la mayoría de los registros del protagonista habían sido destruidos, proporcionó respuestas vagas para terminar el interrogatorio rápidamente. Una vez que terminó el interrogatorio, se le ordenó a Skelton que esperara afuera. Estaba claro que lo trataban como si fuera insignificante. Sin embargo, el protagonista sabía que no era nada insignificante. De hecho, era un activo importante. Al salir, Skelton reflexionó sobre la frase, son solo negocios. En este mundo, todos actuaban de manera pragmática. Pensó para sí mismo, ¿qué harías, Gabriel, si comieras tu estofado de pollo ahora mismo? ¿Sería amable o sería solo un negocio? Mientras estaba parado afuera de la oficina, el protagonista consideró simplemente hacer su parte e ir a donde Darem le asignara. Todo lo que necesitaba hacer era seguir fingiendo. Mientras pensaba esto, una herida se acercó, diciendo que había escuchado a alguien mencionar que él era un cazador y preguntó si era cierto. Dadas las circunstancias, no podía negarlo, así que lo confirmó. Ella explicó que una horda de zombies había aparecido cerca de una fábrica de Tempest Group. Se habían enviado aficionados para encargarse de ello, pero no pudieron controlar la situación, lo que llevó al comité a pedir ayuda. La mayoría de los que protegían la fábrica habían muerto. La mujer notó amargamente la ironía, incluso durante el apocalipsis. Se sacrificaba gente por una corporación. Ella se preguntó qué tipo de honor había en la lealtad a una empresa en el fin del mundo. La mujer luego reveló su razón para acercarse a Skelton. Su padre, Hee Chang-soo, un representante de la fábrica, todavía estaba vivo y le rogó al protagonista que lo salvara. Ella prometió pagarle de cualquier forma que pudiera y le entregó una tarjeta con su información de contacto. Antes de que el protagonista pudiera responder, el grupo corporativo de antes comenzó a moverse hacia algún lugar. El hombre de antes llamó a Skelton, pero nadie respondió a sus preguntas sobre su destino. Al concluir su conversación con la mujer, Skelton dejó algo en claro, existía una gran posibilidad de que todo saliera mal. Después de todo, los cazadores son dioses. Después de esa frase, vaya, nos explica que gran parte de la economía coreana depende de las rutas marítimas. Algunas empresas lograron mantenerse, pero su colapso fue inevitable. Incluso el grupo Tempest no es una excepción. Durante esta explicación, amigos míos, una enorme ballena, o lo que sea, salta del agua y se traga entero un barco de carga. Pero eso sucede un poco más tarde. En ese momento, vemos que Skelton está impresionado por el armamento del grupo Tempestad, que supera con creces sus expectativas. Poseen 3 tanques de quinta generación, claramente el resultado de una fuerte inversión en armamento por parte de la élite de la compañía. En la sala donde el protagonista observa el equipo, un hombre les da la bienvenida, diciendo que se presenta como el ex cazador Park Sang-man, quien ahora es miembro del comité que supervisa la operación que están a punto de realizar. El protagonista está impresionado de que Sang-man sea miembro del comité a pesar de no tener aún 40 años, pero es comprensible, ya que tener un título de cazador en el currículum es lo mejor en esta era postapocalíptica. La escena cambia a la oficina donde se está llevando a cabo una discusión estratégica. Sang-man grita, insistiendo en que deben desplegar todas sus tropas en la primera expedición. Sin embargo, uno de los miembros militares se opone, afirmando que hay miles de zombies en esa fábrica. Sang-man admite que ya había pospuesto la operación durante un mes. Sang-man afirma que este mes fue crucial, ya que las investigaciones revelaron que los zombies tienen una vida limitada. Los zombies consumen nutrientes mientras están vivos, por lo que solo pueden sobrevivir alrededor de un mes. Los que no han muerto de hambre, tarde o temprano morirán, y sin estos zombies, los monstruos tipo nigromante no supondrían una amenaza. Esto les permitiría avanzar con todos sus tanques. Naturalmente, los demás se preguntan si esta información es correcta. La confianza de Sang-man, unida a su experiencia, les lleva a creerle. Se dirigen al presidente del grupo Tempest, Kai-Upundo, quien dice que mientras todo se resuelva rápidamente, no tiene ningún problema con inversiones financieras adicionales.
Lógicamente, Skelton, observando toda la situación, se da cuenta de que la buena apariencia de Sandman y su tono seguro al discutir la estrategia de la esperanza de vida de los zombies lograron convencer a todos en la mesa. Mientras reflexiona sobre esto, Sandman se vuelve hacia el protagonista y le pide su opinión sobre el plan, ya que es un cazador del Comité Nacional. Ese fue el error de Sandman, pero, por supuesto, todavía parece engreído, pensando que nuestro protagonista era insignificante. Skelton señala rápidamente que la estrategia es defectuosa, lo que deja al pequeño cazador confundido, ya que esto era lo último que esperaba. Sin embargo, el protagonista comienza explicando, básicamente, que cuando un zombie se acerca a la muerte, entra en un estado de hibernación, lo que ralentiza su metabolismo para mantenerse vivo durante más tiempo. Incluso si muere sin encontrar una fuente de nutrientes, con el tiempo se han enviado suministros de carne fresca a la fábrica, lo que significa que los zombies están en buena forma. Por esta razón, el protagonista prefiere que piensen en un nuevo plan. Sinceramente, no le importa si el plan de Sandman acaba matando a todos. Simplemente no quiere que le culpen por no intervenir, así que la mejor opción es hacerse valer ahora para mantener una vida pacífica sin responsabilidades. La pereza y el apocalipsis van de la mano. Además, se opone al despliegue de tanques porque los zombies son sensibles a los sonidos y los olores. Enviar tanques sería como un microondas que indica que la comida está lista. Por último, se opone al despliegue de todas las tropas a la vez y sugiere en su lugar un equipo de reconocimiento. Sin embargo, Sandman lo interrumpe a mitad de la frase y le dice que ya es suficiente. Sandman se enoja con el protagonista, lo llama General Nerd y afirma que lo que lee en las enciclopedias en línea es diferente de la vida real. Pero nuestro protagonista no se echa atrás y replica que el 90% de una batalla depende de la planificación. Nadie puede esperar la victoria con un plan tan mediocre. Esto enfurece a Sandman, que tiene que ser retenido por los demás, gritando que el protagonista no debería burlarse de un miembro del comité. Pero al protagonista no podría importarle menos si su indiferencia no se ve superada por la enorme ballena que acaba de tragarse el barco, lo que demuestra, como se mencionó anteriormente, que no es un presover. Dicho esto, el protagonista no busca la aprobación de alguien que solo sabe hablar. La persona a la que quería convencer, la que importaba, era Hee-chan-su. Por si no lo recuerdas, es el padre de la chica del final del capítulo anterior. El protagonista se acerca a Hee-chan-su, aconsejándole que corra en cuanto de la señal, ya que su hija solicitó el regreso sano y salvo de su padre. Se adelanta al objetivo. Debido a la terquedad de Sandman, procede con el plan inicial, desplegando todo lo que tienen, incluidos los tanques. Se encuentran con una horda de zombies y el primer tanque está rodeado. Sandman está visiblemente desesperado encima del tanque, ya que las ametralladoras no son suficientes para acabar con los zombies. Cuando pregunta por los lanzallamas, un pobre soldado intenta explicar por qué no se pueden usar, pero algo aparece frente a ellos y el soldado encuentra su fin. A pesar de esto, Sandman le dice que no muera antes de informar. Mientras intenta preguntarle al comandante del tanque 1 qué estaba sucediendo, Sandman es interrumpido cuando mira al cielo. En sus ojos, vemos el reflejo de una criatura aterradora, con los brazos cruzados. Sandman piensa que los nigromantes no deberían ser una amenaza, pero Skelton solo reflexiona sobre que los monstruos son naturalmente enemigos de la humanidad. Cuando la criatura abre sus brazos, el protagonista le dice a Hee-chan-su que esa es la señal para que corra. Cuando esta criatura parecida a una deidad termina de extender sus brazos, una enorme explosión lo consume todo. El protagonista dice algo sorprendente: los humanos aún no pueden derrotar a los monstruos. Mientras esta explosión destruye todo a su alrededor, pasamos a la oficina del ex colega del protagonista. Skelton ya está hablando con Durham, quien le agradece su cooperación. Si todo esto funciona, el presidente abandonará su terquedad. Hablando de él, menciona que el presidente Ki solicitó una reunión con el protagonista. Le pregunta si sabe de qué se trata, pero el protagonista antisocial ni siquiera responde. Pasamos inmediatamente a la reunión con Pungo. Incluso Pungo parece confundido sobre el motivo de la reunión. Está claro que solo quiere un reemplazo para Sandman, pero al final, sabemos que siente curiosidad por lo que sucederá. Después de todo, no todos los días se puede presenciar la caída de un castillo en ruinas. Pungo agradece a Skelton por reunirse con él y le explica que había investigado la carrera del protagonista. Descubrió que el protagonista tuvo muchos logros como capitán, pero como dice el protagonista, todo eso es cosa del pasado. Pungo comenta que, al final, son bastante similares. Continúa diciendo que aprendió que el protagonista es incluso más impresionante que Lee San-on. Además, el protagonista una vez dirigió a dos cazadores legendarios, Kang-a-emin y Ain. Finalmente, le pregunta si puede patrocinar al protagonista para que ambos cazadores vuelvan a su mejor momento. El protagonista simplemente le dice buena suerte, se levanta y se aleja, dejando a Pungo conmocionado. Aún así, Pungo sigue decidido a recuperar la fábrica. Comienza hablando de su pasado, nacido fuera del matrimonio. Le dijeron que heredar la fábrica era imposible, pero lo logró, a pesar de que todos decían que era inútil, dado que el mundo ya estaba en ruinas. Insiste en que debe afrontar este desafío por sus empleados y sus familias. Por eso él tampoco puede darse por vencido. Suplica que se le ocurra algún método para derrotar a esa cosa. El protagonista encuentra admirable la determinación de Pungo. Es probable que eso sea lo que le permite liderar a tanta gente. Es un verdadero líder hasta el final. Su determinación convence incluso brevemente al protagonista sin emociones. Gracias a esto, el protagonista revela que la criatura que los atacaba era de tipo nigromante. Como probablemente notó Pungo desde la cámara del dron, la criatura podía mutar a quienes la rodeaban. Lamentablemente, no obtenemos la explicación completa. Todo termina aquí. Desafortunadamente, el desafío de Pungo termina en fracaso. Vemos una lista de víctimas del intento de recuperación de la fábrica del Grupo Tempestad. Sin embargo, el nombre del presidente no aparece en esa lista. Gracias a una notificación, el protagonista se da cuenta de que esta historia aún no ha terminado. Al mirar la pantalla, comprende que incluso en una era en la que la mayoría de las élites abandonan a sus empresas y empleados, escondiéndose tras muros de hormigón y preocupándose solo por sí mismas, un empresario sigue liderando hacia el éxito a quienes creen en él.
Vemos al presidente Gepungo transformarse en un zombie, guiando a un grupo enorme hacia la luz. Algo me dice que este no es el final. De vuelta en la ciudad, el protagonista observa a unos gatitos siendo alimentados por una anciana. Le llama la atención diciéndole que no debería alimentar a esos gatos ya que podrían ser peligrosos. Cuando vemos el rostro de la mujer, a pesar de que lleva gafas, se pueden ver marcas visibles como venas abultadas. Ella no responde y simplemente se aleja con su carrito. El protagonista comienza a reflexionar sobre cómo la mayoría de los incidentes son causados por humanos y podrían haberse evitado. El incidente que está a punto de contar es el de la madre de los gatos, que es una de esas tragedias evitables. Esos pequeños gatitos crecieron solo un poco, nada demasiado extremo, solo el tamaño de un tigre. Skeleton nos cuenta que ahora es difícil de imaginar, pero cuando el gobierno chino todavía existía, Corea estaba tratando de reducir la cantidad de monstruos que aparecían en China. Enviaron una unidad de cazadores para investigar las fuentes de estos monstruos, las puertas. La primera puerta se abrió en la India, lo que llevó a la destrucción de toda la nación. No pasó mucho tiempo antes de que los países vecinos también comenzaran a caer. India, el sudeste asiático y, eventualmente, Corea serían los siguientes si el problema no se resolvía. Fue uno de los cazadores enviados a China, y durante su estancia allí, encontraron una rata capturada que había crecido cerca de las puertas. Había sufrido mutaciones importantes que alteraban el equilibrio de la naturaleza por el simple hecho de existir. Esa fue una de las primeras veces que descubrieron tales mutaciones. Volviendo a sus interacciones con la anciana en otra ocasión, cuando los gatos ya habían crecido, le preguntó si realmente quería correr el riesgo de que la mataran. Ella simplemente le respondió que no era su problema y que la dejara en paz. Él siempre le advertía cuando iba a reponer fuerzas, probablemente un eufemismo para algo rutinario, pero ella se negaba a escucharlo cada vez. Pero cada vez que lo hacía, ya no era una niña. Más tarde, en su búnker, el protagonista intentó hacer una figura de gato de lana. Como de costumbre, resultó ser una abominación espantosa, sacada directamente de una película de terror. Y como su vida no puede permanecer tranquila por mucho tiempo, comenzó a escuchar un pitido proveniente de su radio. Desafortunadamente para él, era Kim Darim quien hablaba. El estresado protagonista inmediatamente preguntó qué era esta vez, ya que no podía soportarlo más. Ella se disculpó, diciendo que tenía otra cifra que preguntar, lo cual era cuestionable ya que le prometió que no tendría que aceptar más misiones. Pero según ella, se había presentado una situación urgente. Al menos prometió que sería la última vez. Al parecer, también tenía algo que ver con él. Cerca del complejo militar próximo a la base aérea donde vivía, se había detectado una mutación. El protagonista ya tenía una idea de lo que estaba a punto de suceder, ya que su intuición rara vez le fallaba. Ella le informó que un grupo de gatos callejeros mutantes de la zona había atacado a los residentes del apartamento. No se pudo confirmar el número de víctimas y los supervivientes estaban demasiado asustados para salir. El protagonista se disculpó diciendo que no podía cazar a los mutantes. No solo carecía de suministros y equipo para la tarea, sino que además no estaba de humor. Darim explicó que no le estaba pidiendo que se ocupara solo de todo. Le habían enviado un profesional y él solo tenía que brindarle apoyo. Ella prometió contratar a un cazador autónomo. El cazador autónomo apareció pronto, conduciendo una pequeña motocicleta al azar con una entrada exagerada. El cazador preguntó si el protagonista era la persona de la que le había hablado el comité. Se presentó como Baxaman y respondió brevemente, identificándose como el cazador enviado para ayudarlo. Pero para sorpresa tanto de los protagonistas como nuestra, Buck preguntó si era en parte judío de la legendaria clase 13. Buck explicó que también se había graduado de la misma escuela, pero de la clase 12. Mencionó que esperaba que el en parte judío trabajara a tiempo parcial, pero ver una figura tan legendaria durante un apocalipsis estaba más allá de su imaginación. Sin embargo, antes de que Buck pudiera terminar de hablar, sintió la mirada penetrante del protagonista que lo hizo callar. El protagonista declaró que prefería no hablar del pasado. Buck aceptó de mala gana por cortesía. Se trasladaron directamente al lugar de la investigación en la ciudad. Allí, el protagonista preguntó si toda la sangre que vieron era de los gatos. Buck confirmó, explicando que mientras estaba explorando el área, los gatos aparentemente habían desarrollado un gusto por la carne humana y lo habían atacado de la nada. Pero al final, eran solo gatos que huían después de recibir algunos golpes. Mientras Buck hablaba, el protagonista no pudo evitar pensar en lo imposible que sería derribar un tanque solo sin grandes habilidades o el coraje de un hombre. Calculó que Buck probablemente tenía al menos el rango A, que era el rango que se le habría dado al protagonista si todavía fuera un miembro activo de la unidad. Volviendo a la historia de Buck, mencionó que ya podría haberse ocupado de los gatos. Sin embargo, cuando estaba a punto de terminar el trabajo usando un explosivo C4, una mujer lo detuvo. Gracias a su interferencia, rastrearlos nuevamente llevaría un tiempo. Sin embargo, Skelton tenía una corazonada sobre donde podrían estar. En otro lugar, mientras Mike caía, la anciana llamó a los gatos, Herms, Dachis y Jackfiel. Los llamó a gritos, afirmando que era su madre y animándolos a salir a cenar. Desde las sombras, el protagonista la observaba con un gran rifle, mientras Buck también se escondía cerca. El protagonista reconoció a la mujer como la que había estado alimentando a esos gatos. Si todavía los estaba buscando, significaba que aparecerían pronto. Efectivamente, aparecieron. Notó que los gatos se acercaban, pero en lugar de tener cuidado, caminó tontamente hacia ellos. Los gatos estaban cubiertos de sangre y la miraban como si fuera un ratón. Esta mujer delirante se compadeció de ellos y los llamó pobres porque estaban llenos de sangre. Antes de que pudiera terminar de hablar, aparecieron el protagonista y Buck, sosteniendo rifles y abriendo fuego. Ambos gatos fueron acribillados a balazos mientras la mujer gritaba, afirmando que no eran malos y rogándoles que dejaran de disparar. Esquivando un golpe de uno de los felinos, el protagonista logró derribar a uno de ellos. Mientras la mujer gritaba, preguntando por qué hacían esto e insistiendo en que sus bebés no estaban mal, Buck sugirió fríamente terminar el trabajo. Lanzó una carga C4, eliminando tanto a los gatos como a la mujer que se había interpuesto frente a ellos. En ese momento, vemos un flashback mientras la bomba explota. La anciana había estado pidiendo ayuda afuera de una puerta.
La familia que estaba adentro se negó a abrirla, temerosos del peligro que pudiera representar. En medio de su miedo y desesperación, los gatitos se habían acercado a ella y la habían guiado hasta un lugar seguro y desocupado. Juntos, se habían ayudado mutuamente a sobrevivir. Pero ese recuerdo se desvaneció con la explosión, que los consumió a los 4. El protagonista miró fijamente las llamas al cazador independiente y dijo que la acción era completamente innecesaria. Sin embargo, en este mundo, tales cosas no estaban permitidas. La felicidad no podía llegar sin afrontar sus consecuencias. De vuelta en la base del protagonista, mientras colgaba la ropa, empezó a contemplar cómo la caída de un grupo es como un avión a punto de estrellarse. Incluso después de perder potencia, sigue planeando durante un tiempo, pero finalmente bajará y tocará el suelo. Pensó en esto mientras observaba un avión que volaba por encima y notó que había estado viendo muchos aviones recientemente. La caída de la empresa en la que estaba pensando llegó más rápido de lo esperado. Dentro del búnker, estaba preparando unos fideos sofisticados, parecidos a ramen instantáneo, mientras reflexionaba sobre cómo los humanos necesitan entretenimiento. No es algo malo, ya que el entretenimiento actúa como un milagroso refuerzo de energía para sus agotadoras vidas. A veces, incluso le da un propósito a la gente. En este sentido, su mayor fuente de entretenimiento es Viva Apocalypse. Aunque el objetivo principal del foro se había desviado un poco, se había convertido en un lugar para los verdaderos entusiastas del apocalipsis que sobrevivieron al repentino fin del mundo. Por eso, ese mundo aislado del exterior se convirtió en una comunidad donde la gente compartía sus actividades cotidianas y encontraba consuelo. Era algo típico de las redes sociales que conocemos hoy en día, pero para ellos era algo del pasado, como X, no el del vídeo, carajo, sino Twitter. Los usuarios podían escribir publicaciones, dejar comentarios o mensajes, y otros podían darle al botón de me gusta para recomendar algo, o a no me gusta para no recomendarlo. Hablando de likes, ¿ya dejaste el tuyo? De todas formas, los comentarios que recibieron muchos likes fueron promocionados y destacados en la sección de publicaciones populares llamada The Best News. Incluso nuestro protagonista, Park Ho, conocido como Skelton, logró que una de sus publicaciones apareciera entre las mejores. Publicó sobre su encuentro con el presidente Pung Ho, simplemente anotando los hechos. Ya sea por su habilidad para crear frases pegadizas o por el hecho de que había conocido al presidente de un país barato, la publicación ganó atención. Su nombre, hasta entonces desconocido, comenzó a escucharse un poco más y ganó cierta relevancia. En esa época, alguien compartió una noticia que puso a toda la comunidad en un estado de frenesí. Todo comenzó con un simple boleto de lotería, el boleto 301 de la Lotería Séptima OPE, organizada por el Comité Nacional de Gestión de Crisis, CNEC. Si ayudabas con los proyectos públicos de CNEC, recibirías suministros y participarías en una lotería que se realizaba cada 3 días en un lugar específico. Esto hizo que el trabajo fuera mucho más agradable, por lo que se volvió popular entre los trabajadores. Los ganadores del segundo al quinto lugar recibieron algunas recompensas, aunque no eran espectaculares. Pero el ganador del primer lugar se convertiría en el propietario de un apartamento bien mantenido, repleto de recursos, alta seguridad y acceso a varias instalaciones. Este lugar era como un escondite barato. Los usuarios estaban entusiasmados con esto, impulsados por un deseo insaciable de ganar. Mientras lo explicaba, vimos publicaciones de personas que estaban cansadas de vivir bajo tierra y anhelaban sentir el sol en su piel. Algunos incluso se preguntaban si podían matar al ganador para reclamar el premio. La gente buscó cualquier prueba de que alguien había ganado realmente, y finalmente, surgió un ganador. Su alias era tan complejo que la gente simplemente lo llamaba M9. El protagonista, durante sus encuentros con John Lennon, había visto ocasionalmente a M9. No era llamativo ni nada por el estilo, solo un tipo asando carne. De todas formas, sus publicaciones, especialmente las de 2009, atrajeron una atención masiva, tanto positiva como negativa, y se dispararon a la sección de mejores publicaciones. Pero parece que toda esa atención se le subió a la cabeza, ya que empezó a actuar de forma extraña. M9 empezó a publicar que ya no soportaba quedarse en un mismo lugar. Sentía que perdería la cabeza si permanecía más tiempo en el búnker y se preguntaba cómo la gente se las arreglaba para soportarlo. Comentó que la gente sobrevivía tanto tiempo solo para ser asesinada por algún asaltante astuto. Luego comenzó a infundir miedo, afirmando que todos se aferraban a falsas esperanzas y que en cambio deberían disfrutar de sus vidas sin sentido. Y sin sentido. Por supuesto, la actitud arrogante de M9 enfureció a la comunidad. El protagonista, sin embargo, estaba desconcertado por toda la situación. Teniendo en cuenta que CNEC depende de voluntarios para realizar tareas sencillas, ¿cómo lograron construir un apartamento de lujo solo para recompensar a unos pocos afortunados ganadores? No quería arruinar el ambiente, pero New Corea no tenía los fondos para ello. Debió haber sido una forma de calmar al público. Entonces decidió llamar a Kim Dae-ram por primera vez en mucho tiempo. Incluso Kim se sorprendió por su llamada, comentando que era inusual. El protagonista dijo que solo tenía una pregunta que hacerle. Preguntó si había alguna posibilidad de que los premios de la lotería fueran reales. En lugar de responder directamente, Dae-ram comenzó a explicar que la esperanza era como un espejismo. Estaba en una gran fiesta, rodeada de personas de clase alta mientras hablaba. Ella continuó, mencionando que pronto se mudaría a la isla de Jeju y que todos se irían en primavera. Ella le dijo que no se lo dijera a nadie, ya que era un secreto. Por supuesto, el protagonista ya sospechaba esto. La realidad duele. Se tumbó, pensando en cómo estaban abandonando Seúl. No era como si viviera allí, pero aún así se sentía extraño. En su búnker, no podía distinguir el día de la noche. Sus comidas eran monótonas y tenía innumerables preocupaciones por el mero hecho de estar vivo. Tener Seúl cerca de alguna manera lo ayudaba a aliviar el estrés. Dado que Kim le había pedido que guardara el secreto, se preguntó si debería publicarlo en el foro. Al fin y al cabo, la gente buscaba esperanza, la esperanza de una reconstrucción, que no era más que un espejismo. Aunque su publicación se hubiera viralizado rápidamente, gracias a su autocontrol sobrehumano, logró contenerse. Saltándose ese evento, encontramos al protagonista inspeccionando algunas plantas que quería cultivar en casa.
Antes de que pudiera entregarles el pago durante un intercambio, la otra persona le arrebató la bolsa de las manos. Shelton mencionó con calma que contenía 4 paquetes y que podían revisarlos si querían. Era esencialmente el artículo más preciado para un fumador, 4 paquetes de cigarrillos. Mientras negociaban, apareció un grupo de personas que les preguntó cuánto tiempo llevaban allí parados. Dijeron que deberían haber sido inteligentes y haber hecho trabajo voluntario como ellos. Una mujer preguntó si también habían estado buscando suministros, pero los demás le dijeron que no les hiciera caso. El protagonista le preguntó al comerciante quiénes eran esas personas. Básicamente eran personas que querían mudarse a Ope, el apartamento prometido. Se comportaban con superioridad, pensando que eran mejores que los demás porque, en esencia, habían ganado la lotería. Un agente del comité anunció que se habían acabado los suministros del día. La gente empezó a quejarse de inmediato, diciendo que habían esperado demasiado. La mujer mencionó que se habían reducido los suministros para todos los sectores, pero eso no ayudó. Habían visto mucha mercancía dentro de los camiones. El retraso de una semana en regresar fue, en esencia, una sentencia de muerte. La gente empezó a amontonarse, impidiendo que el camión saliera y tratando de abrir las puertas a la fuerza. En medio del caos, el protagonista se dio cuenta de que el grupo discutía sobre cómo la escasez de suministros estaba haciendo subir los precios y se preguntó si su apartamento se revalorizaría. Llegó a la conclusión de que todas esas personas eran tontas. Lo observó todo con disgusto, reflexionando sobre la diferencia entre una vida sin esperanza y una con una sola y frágil esperanza. Incapaz de contenerse, el protagonista le envió un mensaje a M9, advirtiéndole que las posibilidades de que Ope se construyera eran inexistentes y que debería reducir sus expectativas. Esto básicamente destrozó la cordura de M9. El protagonista lo comparó con un espejismo, sin saber si la vida era mejor con o sin Ope. Bueno, prefirió no pensar en ello. El egoísmo y el nihilismo. Esa es la esencia de un sobreviviente del apocalipsis. El capítulo comienza con un flashback. Nuestro protagonista estaba renunciando, diciendo que ya no sería cazador. Alguien que lo escuchó trató de detenerlo, reconociendo que era difícil para él, pero instándolo a comprender la situación. Le preguntaron si se había olvidado de los niños que lo seguían y lo admiraban, sugiriendo que podía tomarse un descanso y volver más tarde. La persona prometió solucionar las cosas y le aseguró que sus contribuciones obtendrían la aprobación de los superiores. Solo necesitaba aguantar un poco más. El protagonista lo interrumpió y le preguntó si realmente creía que las cosas mejorarían si se quedaba. Él dejó en claro que no lo haría. Explicó que, al quedarse, sus subordinados no podrían escapar de este infierno en la tierra. Desde ese día, todos los que habían estado en el campo de batalla sabían que todo había terminado. Le dijo al hombre que no lo detuviera y lo llamó Kumin. Kumin simplemente asintió, recordándole que estaba lloviendo afuera y sugiriendo que llevara un paraguas. La única respuesta del protagonista fue una orden: sobrevivir. Mientras trabaja en su computadora, el protagonista reflexiona sobre cómo, desde que abandonó a sus compañeros, ha vivido de esta manera, sobreviviendo en un búnker. Su ideología no ha cambiado. La extinción de la humanidad no puede evitarse. La desesperación que uno siente ante los enemigos, el temblor y la impotencia que superan incluso a la desesperación misma, son verdades inmutables. La creencia absoluta de que no hay esperanza permanece firme en él. Admite que todo lo que hace es un intento desesperado por vivir un poco más. Mientras revisa las publicaciones, se encuentra con una de Keystone que informa sobre temblores en la parte sureste de Paju. La publicación pregunta si alguien más había sentido lo que parecía un terremoto. El protagonista reconoce inmediatamente el nombre. Paju fue el primer lugar donde apareció una fisura. Si se sienten temblores cerca de una fisura, es probable que una especie gigante esté a punto de surgir. Prepara su bicicleta para un viaje, pensando en cómo el Comité de Defensa Nacional debe estar sumido en el caos si esto es cierto. El poder de un gigante es comparable al de un desastre natural, imparable. Afortunadamente, estas criaturas son vulnerables al medio ambiente de la Tierra, por lo que comienzan a desintegrarse poco después de emerger. Cuanto más grandes son, más rápido se deterioran. Por eso, la mejor estrategia es predecir su ruta y evitarlos a toda costa, como si se estuviera preparando para un huracán. Dentro del comité reina el caos. La gente responde frenéticamente a las llamadas desesperadas, grita para alertar a los equipos de contramedidas y ponerse en contacto con el jefe de defensa de Paju lo antes posible. El protagonista avanza en bicicleta por el caos y se da cuenta de que es incluso más caótico de lo que esperaba. Alguien choca con él y esparce papeles por todas partes. Entre los papeles, encuentra información sobre una criatura de tipo kraken. Los kraken gigantes son de los más comunes. Suelen parecerse a pulpos monstruosos, pero cuando se sienten amenazados, se transforman en una forma acorazada. Su característica más peligrosa es el rayo de la muerte que emite su armadura, que atraviesa cualquier material y solo desintegra organismos vivos a su paso. Un incidente similar en Tokio recientemente vio a más de 50.000 personas desintegradas antes de que el rayo se disipara en la provincia de Megana. Alarmantemente, la ruta prevista de la criatura pasa por el área del protagonista. Si no se hubiera dado cuenta, podría haber sido tomado por sorpresa y muerto. Inicia sesión en su cuaderno, confirma la fecha y recibe un mensaje que lo insta a evacuar de inmediato porque es una criatura tipo Kraken. El mensaje no se dio cuenta de que ya lo sabía, pero la evacuación era el consejo estándar. El protagonista regresa a su búnker y reúne rápidamente suministros de emergencia. Al recordar el consejo de Deram, decide advertir a la comunidad en línea sobre la situación, incluso si es una causa perdida. Publica un mensaje explicando que un monstruo gigante se acerca desde el norte y aconseja a todos los que se encuentran en su camino que abandonen sus búnkeres de inmediato. Les advierte que no confíen en la protección, ya que el rayo de la criatura penetra cualquier material para atacar a los organismos vivos. Desafortunadamente, solo 2 personas ven la publicación. Se pregunta si su publicación no fue lo suficientemente llamativa, pero se consuela sabiendo que hizo su parte. Mientras se prepara para evacuar, una llamada de radio llama su atención. Es una voz que hemos extrañado. Sue llama al protagonista y le pregunta qué está haciendo.
Aprovechando el momento oportuno, le pregunta si tienen un jeep y le dice que le avise a su madre para que evacúe de inmediato. Desafortunadamente, Sue le informa que el auto está averiado. Rebecca agrega con su propia voz que el motor no funciona. Sue traduce y pregunta si pueden esconderse en su edificio. El protagonista sabe que su edificio está justo al norte, hacia donde se dirige la criatura. Lo piensa. Esto es diferente a tratar con simples asaltantes, y no le reporta ningún beneficio. Se arrepiente, pero decide que no puede arriesgar su vida para ayudarlos. Lo mejor que puede hacer es ofrecerles un consejo y decirles que se dirijan al sur lo más rápido posible. Él dice que está a punto de colgar. Sue confirma que deberían ir al sur y le agradece, pidiéndole que se cuide. Antes de colgar, le recuerda que mañana lloverá mucho y le dice que se mantenga seco. El protagonista reflexiona sobre el hecho de que dejarse llevar por las emociones en un mundo al borde del colapso es un lujo. Mientras reflexiona sobre ello, recuerda la escena anterior con Kunmin, donde le dijo que llevara un paraguas. Al volver a la realidad, deja su caja de suministros sobre la mesa y le dice a Sue que se prepare y lo espere. Llegarán en 30 minutos. El protagonista comienza a planificar, al darse cuenta de que una manada de lobos mutantes se interpone entre el edificio del francotirador y su territorio. No tiene tiempo para desviarse, por lo que la solución es sencilla. Pasará directamente a través de ella. Lo dice mientras saca una enorme pistola. En el siguiente panel, nuestro protagonista atraviesa la ciudad a toda velocidad, mientras los lobos lo persiguen mientras él les dispara con precisión. El tipo es una bestia, solo dispara a la cabeza. Incluso se enoja por fallar un solo tiro. Esto lo hace reflexionar sobre cómo los equipos de cazadores generalmente se organizan en 3 roles. Pesos pesados, ubicados en la retaguardia, son los usuarios de armas pesadas que brindan fuego de apoyo. Rastreadores, que operan en el mediocampo, controlan el flujo de la batalla. Atacantes, aquellos en las líneas del frente que se enfrentan directamente a los monstruos, ayudados por el alcance de los pesos pesados y la asistencia táctica de los rastreadores. Un recuerdo del protagonista aparece como un atacante, blandiendo su hacha y partiendo a una criatura en 2 de un solo golpe. Solía ser un atacante, pero sabe que no puede contar con refuerzos en esta situación. Está solo. Debe pensar rápido, defenderse de los lobos mutantes y mantener su velocidad al mismo tiempo, lo que hace que esta situación sea increíblemente difícil. Mientras se acerca al edificio del francotirador, nota algo más, un lobo enorme parado sobre otro edificio. Este es el líder de la manada, el mismo lobo que lideró a los invasores de clase F hace unos capítulos. Cuando el lobo alfa huya, la manada se vuelve aún más agresiva y persigue al protagonista sin descanso. Se estrella contra los lobos mientras dispara, lo que hace que se pregunte de dónde salió el lobo al que golpeó. Está seguro de que el alfa está planeando algo. Desafortunadamente, el alcance limitado de su pistola lo hace vulnerable y sospecha que el alfa lo está llevando a una trampa, usando sus aullidos para dar órdenes a la manada. El protagonista se recuerda a sí mismo que debe pensar en esto como una cacería. Mantenerse en movimiento mientras soporta ataques constantes eventualmente lo acorralará. Esto casi sucede cuando su carro patina y roza una pared, lo que casi lo lleva a la muerte. Se sacude la llamada y decide no caer tan fácilmente. Aunque escapa por poco del desastre, su vehículo sufre daños importantes y se le agotan las municiones. Su carro no sobrevivirá a otro golpe, por lo que necesita poner distancia entre él y los lobos lo más rápido posible. Justo cuando uno se lanza a morderlo, una bala de francotirador lo alcanza, haciendo que el lobo dé volteretas por el aire. Es Rebecca, hablándole a través de una radio que sostiene Sue. Mientras Rebecca prepara otro disparo de francotirador, explica que lo vio acercarse y decidió ayudarlo. Por un momento, el protagonista olvida que este territorio pertenece al francotirador. Con Rebecca como apoyo, tiene un peso pesado que lo respalda. Mientras se acercan más lobos, pide la ayuda de Rebecca, sale del auto y saca su hacha. Deben terminar esta pelea en 3 minutos o menos. Es hora de una batalla brutal. El protagonista lanza una ráfaga de hachas. Rebecca lanza precisos disparos de francotirador y juntos desmantelan la manada. Sin embargo, un lobo observa desde la barrera, el alfa. Incluso después de que todos sus subordinados mueren, no ataca. Simplemente mira fijamente a los ojos del protagonista antes de retirarse. Sue se acerca al protagonista, lo llama y lo abraza. Rebecca se les une poco después. Skeleton simplemente dice que deben irse rápidamente. De alguna manera, ese pequeño carrito todavía está en funcionamiento. Después de un tiempo en el camino, Sue se despierta, ve la puesta de sol y les pide que se detengan. El protagonista explica que los colores impresionantes se deben a la oxidación de fragmentos de un monstruo, tipo Kraken. Sugiere que las dos mujeres se queden quietas un momento mientras él toma una foto para conmemorar el viaje y este monstruoso amanecer. Mientras él toma la foto, otra persona le toma una foto a él tomando la foto. Una mujer le pregunta qué está haciendo y se pregunta si se está tomando un selfie. Él responde que no, que está capturando algo mucho más interesante. Y esto, amigos míos, podría ser el defender. Al observar la foto que tomó el protagonista, no parecía tan mala. Comentó que necesitarían recuerdos como este para atesorar en el futuro. Después de este momento, la escena vuelve al búnker del protagonista. Vemos que la foto que publicó de ello recibió una buena cantidad de comentarios con el tiempo. 72 me gusta y 4 no me gusta. Naturalmente, difuminó sus rostros para proteger sus identidades. Los comentarios describieron la publicación como tierna y muchos preguntaron por qué les había tapado los ojos. Gracias a la publicación, el protagonista obtuvo una buena cantidad de vistas y comentarios. Sin embargo, un comentario se destacó y fue preocupante. Era él, el defensor, quien había publicado sobre otra muerte. El protagonista se pregunta a quién había matado el defensor esta vez, pero resulta que no era una persona. Era el cadáver de un monstruo. El defensor había publicado una foto del mismo atardecer que el protagonista había capturado, haciendo un signo de paz hacia la cámara. El protagonista se dio cuenta de inmediato de que, a juzgar por la hora y el ángulo, no había duda de que habían estado en el mismo lugar. Cuando se dio cuenta de esto, el protagonista recibió un mensaje del defensor.
El mensaje era directo, preguntaba si él era la persona de la foto que había tomado el defensor. Al revisar las publicaciones anteriores del defensor, el protagonista ya sabía que el tipo vivía cerca de Guangzhou. Debe haber sido una coincidencia que sus caminos se cruzaran mientras evacuaban. Por ahora, lo negó. Aquí nos enteramos de que el apodo del protagonista es esqueleto escéptico, que se traduce como esqueleto sin creencias. Sin embargo, el defensor ya sabía que era él, ya que había visto tanto la publicación como al protagonista en la escena. Respondió que era gracioso como el protagonista seguía intentando negarlo. Luego, en un tono despreocupado y despreocupado, el defensor le dio las gracias, diciendo que el poste de advertencia lo había ayudado a sobrevivir y le preguntó qué pensaba el protagonista sobre que se hicieran amigos. Antes de que el protagonista pudiera responder, Rebecca lo llamó por radio. Ella le informó que un gran grupo de personas se dirigía hacia su ubicación, instándole a tener precaución. El protagonista no estaba sorprendido por estos visitantes no deseados. Lo esperaba, especialmente después de su batalla con Gol, el líder de la manada de lobos mutantes. Con la manada debilitada y su número reducido, ya no podían evitar que los refugiados llegaran a su escondite. El verdadero problema, sin embargo, era el lugar donde decidieron establecerse, justo cerca del extractor de aire de su generador. De todos los lugares, acamparon cerca del corazón de su búnker, un enorme generador diésel al que él llamaba el corazón del esqueleto. Era enorme, ocupaba todo un túnel subterráneo y su potencia era impresionante, pero el escape producía un humo denso. Así como una casa con chimenea revela que alguien está cocinando en su interior, encender el generador alertaría a los demás sobre la ubicación de su búnker. Sin embargo, apagar el generador tampoco era una opción. Sin él, su búnker dejaría de funcionar como hogar. Con el calor del verano, el suministro de alimentos de su congelador se estropearía, lo que echaría por tierra sus planes a largo plazo. A juzgar por las apariencias, el grupo no parecía ser invasor todavía, por lo que consideró resolver la situación mediante el diálogo. Mientras su líder instruía al grupo a mantener los objetos cerca de sus tiendas y evitar encender un fuego, el protagonista apareció empuñando una ametralladora. Anunció que se trataba de una propiedad privada y exigió que se fueran de inmediato. Un individuo desafiante en la parte de atrás se preguntaba si la propiedad todavía importaba en su situación actual. Un hombre mayor, aparentemente el líder del grupo, intentó calmar los ánimos y le pidió al protagonista que no sospechara. Le presentó un certificado de autorización para actividades, que los identificaba como parte de un equipo pionero. El protagonista recordó haber visto una publicación sobre esas tropas pioneras en la comunidad, resumida en 3 puntos. El gobierno reunió a personas de las principales ciudades para los esfuerzos de reconstrucción urbana. La reconstrucción nunca se llevó a cabo. Se envió a personas no esenciales como tropas pioneras, en su mayoría personas mayores. A medida que la capacidad de alojamiento urbano disminuía, se expulsó a personas con el pretexto de realizar actividades pioneras. Este grupo no fue una excepción. Pero lo más importante es que no eran invasores, al menos no todavía. Por buena voluntad, el protagonista les dio 3 días para empacar y marcharse. El anciano se indignó, argumentando que tenían autorización legal para estar allí. El protagonista replicó que el estado ya no existía, por lo que la autorización carecía de sentido. Cuando transcurrieron los 3 días, el grupo no dio señales de marcharse ni siquiera en la mañana del 4.º día. Enfrentándose a ellos, el anciano ofreció excusas, diciendo que no podían marcharse sin la aprobación de sus superiores. Afirmó que abandonar la zona designada supondría la confiscación de los recursos destinados a sus familias. Rogó que le dieran más tiempo y que le permitieran quedarse unas semanas más. Durante la conversación, una mujer mayor dio un paso adelante y le suplicó al protagonista que tuviera piedad. Le explicó que todos eran víctimas, abandonados por sus familias y expulsados de las ciudades debido a su edad. No tenían malas intenciones, dijo, y le pidió que los considerara vecinos pacíficos. Le entregó lo que parecía una barra de granola, pero el protagonista no respondió. De regreso en su búnker, se quejaba del ambiente frío y húmedo. Frustrado por la situación, se preguntaba si podría resolver todo simplemente matándolos a todos. Sin embargo, su conciencia le recordaba sus límites. Todavía no eran invasores. Matarlos no era una opción y se preguntó si habría otra solución. Sorprendentemente, lo único que todavía funcionaba en su búnker era su computadora portátil. El protagonista aprovechó la oportunidad para pedir consejo a la comunidad, explicando que unos refugiados que decían ser pioneros habían acampado cerca de su generador, impidiéndole usarlo. La mayoría de los comentarios lo ridiculizaban, llamándolo cobarde o demasiado cauteloso. Sin embargo, un mensaje se destacó, no un comentario, sino un mensaje directo del defensor. El mensaje advertía que estos refugiados acabarían convirtiéndose en invasores. Si se les acababan los suministros, matarían primero al protagonista para quedarse con lo que tenía. La única forma de sobrevivir era atacar primero. El protagonista admitió a regañadientes que el defensor tenía razón. Los refugiados se aferraban a los últimos restos de orden, pero no tenía más opción que observarlos más a fondo para ver cómo se desarrollaban las cosas. Al día siguiente, mientras caminaba, el protagonista habló con alguien que comentó que esperaba que Skeptic Skeleton fuera un hombre promedio de mediana edad. La persona real no coincidía con la imagen que aparecía en internet. Pasar tanto tiempo en las redes sociales parecía crear una nueva personalidad. El orador era Kyle_12, uno de los pocos usuarios normales del foro Viva Apocalypse. Kyle le dijo al protagonista que había encontrado algo interesante cerca de una montaña cercana. Lo que descubrió fue realmente extraordinario. Una cápsula, o en otras palabras, el huevo de un monstruo. El protagonista comienza a recordar el día anterior, cuando estaba navegando y vio la publicación de Kyle preguntando si alguien sabía qué era esa cosa gigante que parecía un malvavisco. Por supuesto, nuestro protagonista sabía que no era un malvavisco, sino un huevo monstruoso. Esta revelación le dio una idea. Si los pioneros no podían irse sin el permiso de sus superiores, solo necesitaba darles a sus superiores una razón para ordenar su evacuación. Y podía hacerlo usando el huevo. El protagonista le envió un mensaje a Kyle, advirtiéndole que era extremadamente peligroso y se ofreció a encargarse de ello por él. Gracias a las aportaciones del protagonista en el foro, Kyle no sospechó nada y compartió la ubicación.
Sin embargo, el GPS no le servía de nada porque estaba desactualizado. Para orientarse mejor por la ciudad, el protagonista sincronizó su GPS con el sistema de control de tráfico del Comité Nacional. Cuando se verificó su identidad como socio de Kim Darren, le permitieron el paso y lo guiaron hasta Seúl. El protagonista reflexionó que visitar el Comité Nacional solo valía la pena en momentos como este. El punto de encuentro fue en Paju, el primer lugar de Corea del Sur donde apareció una fisura. El huevo había sido encontrado en una montaña cercana. La zona que rodeaba la fisura estaba protegida por cazadores de élite y fuerzas militares fuertemente armadas, por lo que la aparición de algo como este huevo en un lugar así era inesperada. Volvamos a la reunión. Antes de dirigirse al huevo, Kyle, armado como había mencionado de antemano, fue ignorado por el protagonista, quien simplemente pidió ver la cápsula. La aparición de una cápsula indica que el entorno alrededor de la fisura está comenzando a corromperse, lo que significa que el área pronto se volvería completamente inhabitable. Cuando el protagonista llegó al huevo, Kyle preguntó si realmente era un huevo de monstruo y si no era peligroso. Por supuesto que lo era, ya le había advertido sobre eso. Para demostrárselo, agarró su hacha, le dijo a Kyle que se hiciera a un lado y le advirtió que si algo pasaba, debía tomar las llaves y marcharse. El protagonista no quería que las cosas llegaran tan lejos, pero nada está garantizado en este mundo. Después de dar esa advertencia, el protagonista se abalanzó sobre el huevo, asestando un poderoso golpe de hacha con la fuerza suficiente para cortar el aire, con la intención de destruirlo. Sin embargo, justo antes de golpear el huevo, una manifestación de energía lo protegió, reflejando el golpe del protagonista hacia él y casi cortándole la garganta. Kyle, comprensiblemente confundido, preguntó qué había sucedido. El protagonista explicó que se trataba de una barrera reflectante que manipulaba y distorsionaba las dimensiones, enviando cualquier ataque de regreso a su origen. Esta era una de las razones por las que los humanos no podían derrotar a los monstruos. El protagonista le aseguró a Kyle que mientras el huevo no se sintiera amenazado, no había nada que temer. Naturalmente, Kyle preguntó qué pasaría si algo incontrolable emergiera del huevo. El protagonista respondió secamente que simplemente moriría. Después de que Kyle felicitara al protagonista por su valentía, el huevo fue cargado en la parte trasera del camión. Kyle empezó a preguntarse si el protagonista era realmente Skelten, ya que era completamente diferente de lo que Kyle había imaginado. Para Kyle, Skelten era solo otro tipo extraño que usaba etiquetas extrañas, se involucraba con cebos obvios y se alegraba cuando alguien publicaba algo inapropiado. El protagonista ignoró la conversación y dijo que estaba ocupado y preparado para irse. Kyle le agradeció por ayudarlo, pero el protagonista, siempre oportunista, le pidió a Kyle que le diera me gusta a sus publicaciones como una forma de mostrarle gratitud. Incluso, en broma, señaló el olor de un me gusta que Kyle aún no había dado. Luego de que Kyle prometiera comenzar a darle me gusta a sus publicaciones, el protagonista comenzó a irse. Al reflexionar sobre el encuentro, el protagonista sintió que era como encontrarse con un viejo amigo o un primo lejano con el que era cercano cuando era niño. Se preguntó si esta sensación era resultado del apocalipsis. En el camino de regreso, el protagonista dejó deliberadamente la cápsula en una carretera cercana, con la esperanza de que los pioneros la encontraran. Efectivamente, finalmente lo encontraron. Especularon sobre si realmente era un malvavisco gigante y su líder se puso en contacto con la sede para informar sobre el objeto no identificado cerca de la autopista dentro de su territorio. La sede inmediatamente les ordenó evacuar, confirmando a través de imágenes de vigilancia que era un huevo de monstruo. Se les ordenó no provocar el huevo bajo ninguna circunstancia. Los pioneros intentaron discutir sobre su equipo, pero sus superiores les ordenaron firmemente que regresaran de inmediato. No fue una sugerencia, fue una orden. Por fin, el protagonista pudo encender su generador. No podía dejar de admirar su meticuloso plan. La presencia del huevo había devuelto la paz a su territorio. Un mes después, observó que no se habían visto escuadrones de reconocimiento desde que se había cerrado la entrada a su territorio. Incluso Kim, que llamaba a menudo para pedir favores, había dejado de comunicarse, probablemente centrado en los preparativos para la reubicación en la isla de Jeju. Había pasado un tiempo desde que había recibido noticias del comité. Su cuerpo, mente y territorio finalmente estaban en paz. Pensó que si sus días continuaban así, incluso podría morir feliz. Publicó sobre la resolución de la situación con los pioneros, pero no se alegró cuando Defender dejó un comentario en la publicación. El lado positivo es que Kyle cumplió su promesa y le estaban dando me gusta a las publicaciones del protagonista. El comentario de Defender se refería al estado actual de Seúl. Incluía una imagen de una protesta en la que la gente se oponía a los planes de reubicación del gobierno y exigía que el Comité Nacional garantizara la seguridad de su familia. Se preguntaron por qué sus vidas parecían importar menos que las de los demás. En Seúl, Kim Daereum estaba con el director en su oficina, advirtiéndole que se mantuviera alejado de la ventana que atravesaba a los manifestantes con piedras, lo cual podría ser peligroso. El director, cuya identidad ahora conocemos, le preguntó directamente si ese tipo todavía estaba vivo, cosa que ella no entendió. Él le aclaró, preguntándole si Park Hae-ryeo todavía estaba vivo. Se revela que el director es Lee Sang-won, el actual jefe del CNE. Le ordenó que se pusiera en contacto con Park Hae-ryeo si todavía estaba vivo y le preguntara cuánto tiempo planeaba permanecer escondido. También debería decirle que el legendario cazador, el profesor, quería saberlo. El protagonista comienza un monólogo sobre hace años, cuando apareció el primer pescador en el mundo. Países de todo el mundo expresaron su preocupación por el suceso. Sin embargo, sin excepción, sus inquietudes tenían motivos ocultos, ya que se proponían utilizar esta anomalía a su favor. Poco después se llevó a cabo una investigación a gran escala para identificar la naturaleza de estas anomalías. Vemos entonces una escena en la que intentaban fotografiar a un tal señor Kim cerca de un pescador, bajo un resplandor azul radiante. Lo que nadie esperaba es que algo sucediera en ese momento. Mientras le gritaban a Kim que se fuera, fueron exterminados por una criatura que parecía una araña con tentáculos en lugar de cabeza. El protagonista continúa explicando que estos intentos de investigación solo aceleraron la aparición de monstruos. La humanidad, completamente desprevenida, sufrió inmensas pérdidas.
Solo entonces los países se dieron cuenta del verdadero peligro de la situación en la que se encontraban. Para combatir a estos monstruos, crearon y comenzaron a entrenar una nueva unidad militar, los cazadores. Nuestro protagonista formaba parte de la 13ª clase de guardias, una escuela especializada en el entrenamiento de cazadores. En esta escuela, la gente se quejaba de que durante los 3 años, el protagonista siempre ocupaba el primer puesto, dejando a Lee Sang-won en segundo lugar cada vez. Algunos especulaban que la única vez que el protagonista no pensaba en matar monstruos era cuando estaba dormido, aunque otros creen que incluso entrenaba en sus sueños. Volviendo al presente, el protagonista recibe un pitido en la radio. Es Kim Duram. Ya dando por sentado que se han producido protestas, responde de mal humor. Sin embargo, cuando pregunta de qué se trata esta vez, la voz que responde es la de Lee Sang-won, quien pregunta si la cápsula en la Ruta 13 fue obra del protagonista. Incapaz de negarlo, el protagonista simplemente pregunta cómo se enteró Lee. Después de todo, eran antiguos compañeros de la escuela de cazadores. Lee Sang-won comenta que si una cápsula aparece cerca de un área no corrupta, debe ser obra de un miembro de una secta local. Lee le pregunta a Park Ho, el verdadero nombre del protagonista, si no está de acuerdo. Lee le pregunta por qué lo hizo y le pregunta si entendió las consecuencias si se hubiera invocado un monstruo cuando se abrió la cápsula. Esto confunde al protagonista, ya que no sabía que las cápsulas podían invocar monstruos. Lee explica que las cápsulas no son huevos que eclosionan, sino portales temporales que se abren al impactar. Esta revelación inquieta al protagonista, que se da cuenta de lo desconectado que está desde que se retiró. Ignorando la tensión, Lee va directo al grano. Lee le pide al protagonista que vaya a la isla de Jeju. El protagonista le pregunta qué pasará si se niega, pero Lee desestima la pregunta y le informa que se ha abierto un puesto como instructor novato. Lee lo recomendó personalmente para el trabajo. Sin escuchar más, el protagonista se niega, afirmando que le gusta donde está y que no tiene deseos de irse. Lee se pregunta si el protagonista realmente ve un futuro en un lugar así o si su mente está siendo manipulada por un complejo de inferioridad. Este comentario toca una fibra sensible y deja al protagonista en silencio por un momento. Lee insiste, afirmando que ni él ni el protagonista tenían verdadero talento. Cortando la conversación, el protagonista le dice a Lee que deje de decir tonterías. Reitera que no aceptará el puesto y les aconseja que busquen a otra persona para el puesto de instructor. Lee comenta que el protagonista es tan terco como siempre. Le advierte que toda el área metropolitana pronto estará en peligro y le dice que se mantenga a salvo antes de terminar la llamada, dejando al protagonista solo en su búnker con sus pensamientos. Al día siguiente, el protagonista ha pasado 1 año y 11 meses desde la guerra, y plantó algunas semillas de arroz en un campo abandonado. Para su sorpresa, las cosechas crecieron mejor de lo que esperaba. Esto fue gracias a las enseñanzas del viejo Kim, quien le había dicho que con solo una azada y semillas, podrían conseguir comida, aunque fuera laboriosa. El viejo Kim enfatizó entonces que nunca se debe subestimar ni un solo grano de arroz. Gracias a esa sabiduría, el protagonista ahora tiene arroz para comer por un tiempo, un lujo poco común en este mundo apocalíptico. Para aquellos que aún tienen acceso al arroz, disfrútenlo mientras puedan porque, en unos días. Recientemente, el protagonista notó que se estaba extendiendo un rumor de que Defender podría ser una mujer. Esta especulación surgió a partir de sombras en una imagen publicada por Defender, que mostraban una silueta que parecía femenina. El usuario Unicorn18 fue el primero en detectar y dar a conocer esta observación, notándola en una publicación que Defender había hecho sobre muertes confirmadas. Esto hizo que el protagonista se preguntara si alguien como Defender, si realmente fuera una mujer, actuaría sola. Sin embargo, descarta la idea como una tontería y razona que la silueta debe haber sido una coincidencia de ángulos de cámara. Mientras navega por internet, recuerda las palabras de Lee Sang-won de mantenerse con vida, pero no le da importancia. Después de todo, su ubicación es el lugar más seguro del mundo. Los pensamientos del protagonista se remontan al pasado, a una lección en la que Lee Sang-won había preguntado sobre las clasificaciones de monstruos que el profesor había explicado. Recuerda a Lee sentado en el primer asiento de la fila, expresando con seriedad y claridad sus dudas. Era competitivo y joven, una combinación que el protagonista respetaba. Mientras recuerda, otra llamada interrumpe sus pensamientos. Es Kim Daram nuevamente. Molesto, él le responde y le pregunta qué quiere esta vez. Si se trata de la isla de Jeju, el asunto está resuelto y él no está disponible. Está a punto de colgar cuando ella lo interrumpe y le informa que el director ha fallecido. Sorprendida, la protagonista pregunta si sucedió de repente. Daram explica que el director tomó una decisión extrema por su cuenta. Agrega que dejó una herencia, pero que, en última instancia, alguien tenía que hacerse responsable de este mundo y de sus ruinas. Finalmente, pregunta si el protagonista asistirá al funeral del director. Sang-won responde con esfuerzo. Ella le informa que el funeral se llevará a cabo en el hospital militar donde se encuentra internado su esposo. Debido a la situación actual, apenas pudieron preparar nada. También le pregunta si tendrá que tomar el camino con la cápsula para llegar allí. Cuando él confirma, ella menciona que las fuerzas de seguridad fueron enviadas a la zona el día anterior y le advierte que podría ser incómodo si se encuentran. El protagonista pregunta si enviaron gente a ese lugar de todos los lugares y se pregunta si Lee Sang-won, incluso en la muerte, estaba decidido a tener una batalla de egos con él. Frustrado, grita al aire, acusando a Lee de dificultar las cosas al obligarlo a tomar el camino sin pavimentar. Actuando como si el espíritu de Lee estuviera presente, grita sobre lo típico que era de él hacer tal cosa. Por supuesto, la imagen de Lee Sang-won en su mente no responde. Toma 2 hachas tácticas, uno de los pocos objetos que conservó después de renunciar, y se prepara. Llevarlas consigo puede que no signifique mucho, pero tal vez, solo tal vez, quería ver a Lee Sang-won como soldado una última vez. Armado, se dispone a rendir homenaje. Para evitar los caminos donde están apostados los soldados, decide desviarse por el camino de tierra. Finalmente, se encuentra con Bak Sang-jun, un cazador autónomo que realiza trabajos ocasionales para el Comité Nacional. El protagonista explica que el fenómeno del despertar apareció por primera vez después de que el 30% de la población humana fuera aniquilada por monstruos. Empezaron a surgir personas con poderes parecidos a los de los monstruos.
Las investigaciones posteriores revelaron una forma de despertar artificialmente dichos poderes y los gobiernos comenzaron a reclutar a estos individuos como cazadores. Como resultado, muchos cazadores de la vieja escuela fueron eliminados del campo de batalla. En medio de esta patrulla postapocalíptica, un soldado le pregunta a Buck quién es Skelton. Buck responde identificándolo como un ex cazador. Un soldado novato pregunta si Skelton era como Buck y trabajaba a tiempo parcial. Naturalmente, se preguntan por qué un ex cazador toma el peligroso camino de tierra en lugar de la carretera principal, especulando si podría ser un criminal o algo similar. En lugar de responder a las insinuaciones, el protagonista simplemente pregunta a qué unidad pertenecen. Esto aparentemente ofende a los soldados, quienes comienzan a acercarse a él, declarando que no hay forma de salvarlo. Un soldado, sintiéndose audaz, se acerca y exige saber de qué comunidad es el protagonista. Con firmeza, responde que es de la 13ª unidad. Al oír esto, el novato comenta que los miembros de la 13ª unidad eran considerados veteranos, pero que aún así debían saber lo peligrosas que son las cápsulas debido a su entrenamiento. Luego lanza una amenaza velada y le aconseja al protagonista que se dé la vuelta mientras la conversación sigue siendo civilizada. El protagonista reflexiona que evitar el conflicto suele ser la opción más inteligente y considera simplemente irse. Sin embargo, mientras sopesa sus opciones, vuelve a la superficie un recuerdo de Lee San-on. Cuando eran más jóvenes, Lee le había preguntado si actuaría o no. Esto reaviva una llama en su interior. Señala la cápsula y desafía al grupo, afirmando que si pudieran manejar la cápsula, con gusto regresaría. Sin esperar una respuesta, el protagonista carga contra la cápsula, asestando golpe tras golpe. A pesar de sus esfuerzos, apenas roza la superficie. Los soldados se quedan atónitos mientras observan cómo ataca a una velocidad incomprensible. Comienzan a preguntarse si está tan loco como para despertar el contenido de la cápsula a propósito. Y eso es exactamente lo que sucede. Un portal enorme se materializa mientras observan con horror. La criatura que se encuentra dentro comienza a emerger. El protagonista observa que su cabeza se parece a una estatua antigua, lo que indica que es un tipo de bailarín. Sin embargo, a medida que sigue apareciendo, se da cuenta de que en realidad es un tipo nigromante. Un tipo de criatura similar a la que apareció durante la invasión de la fábrica donde un ejército entero fue diezmado. La criatura extiende sus brazos, preparándose para desatar un ataque devastador. Pero afortunadamente para el protagonista, su campo de fuerza no funciona a corta distancia. Sin dudarlo, asesta 2 golpes brutales con sus hachas, amputándole todos los brazos. Conocedor de los patrones de ataque de la criatura, anticipa la andanada de púas que brotan de sus extremidades cercenadas. Cuando salen disparadas, las esquiva todas, acortando la distancia imprudentemente. Arriesgando su vida, pretende acabar con ella de un golpe decisivo. El protagonista corta a la criatura, que se derrumba frente a él antes de desintegrarse en polvo. Se vuelve hacia un grupo de soldados, los mira fijamente y les pregunta, ¿qué están esperando? Despejen el camino ahora. Hola a todos, ¿les gustó esta historia? A mí me gustó mucho. Si quieren seguir la siguiente parte, asegúrense de suscribirse al canal y dejar un me gusta. Nos vemos en la próxima historia.